Entzuten da, bai? Orai, bai. Bueno, vamos a comenzar el segundo bloque de ponencias o de presentaciones con Joaquín del Valle de Lersundi. Bueno, es lequeitarra, aunque está afincado en Iruña desde su infancia y adolescencia. Licenciado en Ciencias Biológicas, ingeniero técnico agrícola. Desde 1981 ha trabajado en la Unidad de Suelos y Climatología del Gobierno de Navarra, bueno, entonces todavía sería Diputación Foral, responsable de la Red de Cuencas Experimentales Agrarias. Ha sido profesor asociado en la UBNA en temas de suelo y de erosión y director del Servicio de Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental. Gran conocedor del paisaje de nuestra comunidad y de otras, especialmente del paisaje del suelo y del aún menos conocido paisaje del subsuelo. Ha participado como ponente en algunos otros de los simposios organizados por Navarralde, siempre en tema de paisaje y de suelo. Hoy nos va a hablar de el agua y el paisaje del agua. Nada más, tienes la palabra. Vale. ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, a mí el título también, como ha pasado esta mañana, me vino impuesto y me dijeron, ¿qué puedes hablar? Pues del agua y el paisaje. Y dije, bueno, pues me parece un tema interesante, en el sentido de que no voy a hablar del paisaje y el agua, sino del agua y el paisaje. ¿Por qué? Pues porque el agua es algo absolutamente transversal que condiciona pues todos los paisajes que hay sobre la corteza terrestre. Dada la variedad de paisajes y de situaciones y de condiciones naturales que tenemos en nuestro territorio, si fuéramos hablando de forma pormenorizada, pues desde las situaciones que hay pues en la zona cantábrica, en la zona pirenaica, en la zona media o en la ribera, pues no acabaríamos nunca, y menos en media hora. Entonces, bueno, lo que voy a hablar es de cómo el agua es la que condiciona todos los paisajes y qué es lo que hay detrás de los paisajes que nosotros vemos ahora, tanto desde el punto de vista naturalístico como luego del aprovechamiento que el ser humano hace de ellos. Entonces, para empezar, me gustaría recordar brevemente, al principio, para el comienzo, cuáles son los factores que determinan la evolución de un relieve. Es decir, en la corteza terrestre, una vez que aflora, por así decir, las rocas en la superficie, se ven sometidas pues, a la meteorización. ¿Qué es la meteorización? Pues la descomposición de todas las rocas que están en la superficie. ¿Por medio de quién? Del agua. El agua, tanto en su parte atmosférica, digamos, vinculada con el clima, con la humedad que nos viene y las nubes, etcétera, como luego, una vez que ya ha precipitado, pues su comportamiento en la superficie. Este comportamiento nos lleva, o sea, es tal la influencia que tiene el clima y el agua en los paisajes, bueno, pues que existen pues sistemas en geomorfología pues que se llaman, están vinculados a climas, ¿no? En Navarra, bueno, pues tenemos ejemplos de situaciones muy diferentes. Es decir, aquí tenemos, antes ya ha salido citado, pues el ibón de Ezcaurre. Esto es un relieve glaciar que queda residual pues desde la última glaciación. Y, bueno, pues vemos como también el agua, no solo vapor, sino líquida o sólida, bueno, pues interviene en la conformación de los relieves. En este caso, bueno, pues esto es un relieve de tipo glaciar, ¿no? Ay, espera. Sí, bien. Si nos vamos al extremo sur, pues tenemos unas condiciones de semiaridez que, bueno, también condicionan el tipo de erosión y de meteorización de las rocas que se dan allí y se generan paisajes, bueno, pues característicos vinculados a esa situación pues de rocas, de clima y del movimiento del agua. Si vamos a otras zonas más intermedias, pues esto es una foto de la zona de Bertiz y podemos ver un relieve pues muy montañoso, pero con un clima ya templado y muy húmedo, ¿no? Bien, ¿qué tienen en común pues todas estas zonas? Bueno, pues sencillamente que tanto, o sea, es decir, el agua, no lo he comentado antes, pero claro, está vinculada a la vida.
toda la vida depende del agua. Nosotros somos agua en un 65%. Toda la vida surgió del mar y a partir de ahí se ha extendido. Y sin agua no hay vida, o sea, sí, literalmente. Con lo cual, pues bueno, el reparto del agua y cómo se va moviendo a través de estas superficies es lo que nos hace entender cómo son los paisajes y por qué son como son, ¿no? Bien. Cuando el agua llega a la superficie, pues va descomponiendo las rocas, como hemos comentado, tanto por fragmentación, pues por congelación o no, pero sobre todo por hidrólisis, es decir, va disolviendo y descomponiendo las rocas. La velocidad a la que se descomponen estas rocas es distinta, de manera que hay materiales que son más blanditos y se erosionan antes y desaparecen o se movilizan antes que otros que son más duros y aguantan más el tipo. Aquí vemos la zona de Ibargoiti, sacada desde la higa, y bueno, la he puesto porque se ve muy bien cómo las rocas más duras van destacando en el terreno, las areniscas, aquí tenemos pues, todos los conglomerados y areniscas de la Serra de Izco, y aquí pues la Peña de Izaga, con pues todas las areniscas que la rodean, ¿no? Bien, ¿qué tiene de interés esto? Pues que en realidad las zonas más blandas se van hundiendo en el terreno y estas van destacando. Otro aspecto fundamental del agua no solamente es que cae y descompone las rocas, es que además se lleva las cosas. Es decir, si algo caracteriza al agua es que se mueve. Y como vamos a ver, mueve cosas de un sitio a otro. Aquí, bueno, pues cuando se estudiaba en la escuela antes, pues el ciclo geodinámico externo y teníamos pues la erosión, transporte y sedimentación, vale, pues mucha de toda esta, digamos, de lo que de aquí se va obteniendo por la descomposición de las rocas, se va movilizando y el agua lo va sacando poco a poco en forma de sedimento hacia el mar o en forma disuelta. La parte disuelta es la que no vemos, la que nosotros normalmente cuando vemos una riada y viene pues, el agua toda cargada de sedimentos y de barro, dices, oh, pues mira qué erosión hay, ¿no? Pues cómo está llevando elementos en suspensión. Pero en el día a día, todos los días, ahora mismo el alga que está saliendo aquí o el agua que nos sale por el grifo está disolviendo cosas y llevándoselas. Y al final son miles de toneladas las que circulan diariamente por los ríos. Es decir, los ríos no llevan agua destilada, llevan agua con lo que han ido disolviendo en las zonas, en los suelos, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, pues hay un transporte continuo y por eso, si algo hay en un paisaje es que es algo dinámico, es decir, está cambiando y moviéndose continuamente. Bien, mientras se van descomponiendo las rocas, ahora vamos a ir hablando, aquí se ha hablado antes de los ríos y ayer Iñaki pues, citó un tema que habitualmente no se considera. Es decir, vamos a hablar de toda el agua que hay, la que se ve en los ríos y la que no se ve, pero que está presente, que va empapando los suelos o las rocas, ¿no? Entonces, bueno, cuando las rocas quedan a la intemperie, pues se van descomponiendo y esto da lugar a la formación de los suelos. Aquí vemos un suelo sobre una alternancia pues, de areniscas que se quedan aquí, restos de los estratos y de margas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto se va pudriendo, en una palabra, y mientras no desaparezca por erosión la parte superficial del suelo, el suelo en realidad crece hacia abajo. Y de esto es de lo que vive toda la vegetación. Aquí podemos ver cómo se van poco a poco disolviendo y destrozando, digamos, los estratos más duros, que quedan luego pues, aquí mezclados con la tierra superficial, pero las raíces entran, como veis, hasta abajo. Esto, como veremos, la distribución de los suelos es la que explica cómo la vegetación pues, tiene un medio sobre el cual vivir, ¿no? Aquí hay una foto pues, hecha desde la hija. Claro, en una ladera, la parte alta de las laderas, pues en realidad los suelos siempre pierden material, pues porque está la fuerza de la gravedad, el agua y todo les empuja hacia abajo. De manera que los suelos de las partes más altas o superficiales bueno, son más superficiales que los de las zonas bajas que acumulan más cantidad de tierra, son más profundos y, por lo tanto, son más fértiles y tienen más capacidad de retención de agua. Por lo tanto, pueden mantener una vegetación pues, más frondosa. Y aquí, ¿qué es lo que se ve? Pues esto es una foto a finales de invierno. Ha brotado el cereal y se ve como las zonas más altas de las lomitas pues están prácticamente peladas. No es que no tengan cereal, es que el pobre pues no tiene agua y le está costando salir, mientras que todas estas zonas más bajas pues ya digamos, la vegetación ha movido.
Ese agua que se mueve a través de los suelos, es decir, aquí cuando llueve, una parte se va por la superficie a los ríos y la otra empapa los suelos, que a su vez una parte sirve pues, para que la vegetación tenga agua sobre la cual vivir y otra parte pues, se va moviendo a través de toda esa masa de suelos, esa es ese agua que citaba, que no se ve pero que está ahí moviéndose y va hacia las partes bajas donde por fin pues, aflora, en forma de manantiales, fuentes, etcétera. Este agua pues ya tiene su propia dinámica. Una vez que ya está corriendo por los cauces, bueno, pues es capaz de erosionar y taladrar bueno, pues, las rocas más duras. Aquí tenemos el nacedero de Arteta. Bueno, el nacedero está abajo, esto es la cascada que hay arriba. Y de cómo pues, el agua con el tiempo es capaz de ir atravesando las rocas más duras. Aquí tenemos a la izquierda la Foz de Lumbier y a la derecha la de Arbayún. Pero si fuéramos a granitos, pues te vas a los arribes del Duero y tienes cañones en granito. Es decir, el agua, bueno, pues tiene tiempo y es inexorable y trabaja todos los días. Entonces, poco a poco, siempre va en la misma dirección y, bueno, pues si un material que atraviesa es muy duro y puede mantener paredes verticales, se forman foces. Y si es más blanducho, pues se van formando unas laderas pues, en V. Según va discurriendo hacia abajo, como hemos visto antes, bueno, pues el río tiene su propia dinámica. Aquí tenemos un meandro pues, en la zona de Villafranca, en el cual, bueno, de Miranda de Arga, se ve cómo va erosionando la parte externa y, bueno, pues en este caso también hay una pequeña erosión aquí. Aquí quedan restos de antiguos fondos porque el río va excavando su propio fondo, es decir, mientras tiene energía el río se va moviendo y el agua pues tiene una densidad grande y tiene una capacidad de transporte y de erosión pues importante, ¿no? Aquí en este, bueno, pues se ve cómo el río va atravesando todos estos materiales, forma una llanura aluvial que se llama, que es por donde discurre, por donde circula y por la que se va encajando. Aquí al fondo se ve una terraza y se ve cómo pues, el río tiene pues, el cauce menor, que es este que vemos por aquí, y el cauce mayor, que es donde se sale cuando digamos, tiene una crecida. Los dos son igual de cauces, tanto el mayor como el menor. Lo que pasa es que este normalmente pues solo lo utiliza el río pues cuando se sale de madre, por así decir. Pero aquí vemos una de las cosas que tienen. Estos suelos, al ser sedimentarios, tienen una gran profundidad, gran fertilidad, tienen muy buen drenaje, tienen aportes pues, de materia orgánica, etcétera, y han sido utilizados desde la antigüedad porque nuestros antepasados pues, eran antiguos, pero tontos no eran. Y ya se dieron cuenta enseguida que los suelos profundos, fértiles y fáciles de labrar pues, bueno, pues eran muy aptos para la agricultura. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que nos hemos comido casi hasta el propio borde del río. Pero el agua también funciona en las laderas y aquí al fondo podemos ver pues, un movimiento en masa monstruoso que hay aquí atrás, que se ha caído toda esta ladera aquí abajo, o otros aquí, o pues, erosión que hay en barrancos, etcétera, ¿no? Bien, volviendo otra vez a los suelos como soporte de la vegetación, bueno, pues aquí se ve muy bien cómo sobre una roca dura el suelo es somero. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho que se descomponga la roca y genera muy poco material. Da un suelo somero que se va quedando en alto. ¿Por qué? Porque este otro material, que es una caliza margosa, se descompone antes, se va hundiendo, genera un suelo mucho más profundo que encima se alimenta de lo que le pueda venir de erosión de las laderas correspondientes. Y podéis ver la diferencia de crecimiento de la vegetación. Aquí hay una vegetación pues, más bien bajita de robles y aquí tenemos pues, unas hayas impresionantes ocupando todo el fondo, ¿no? Entonces, bueno, por eso el agua aquí está condicionando toda la distribución de la vegetación, y en general en cualquier paisaje que veamos. Entonces, bueno, a partir digamos, de estas ideas generales sobre cómo funciona el agua y su distribución en el territorio, pasamos ya al papel de los humanos. Ahora mismo, pues el paisaje que conocemos pues, tiene unos 10.000 años de antigüedad. Es decir, después de la última glaciación, pues ahora llevamos los 10.000 años más tranquilos de todo el Cuaternario, en el cual, pues, digamos, el clima ha sido más o menos parecido, con pequeños altibajos, y ahora estamos en un rebote. Pero bueno, hace 2 siglos estábamos en la pequeña glaciación. En tiempos de los romanos había una temperatura similar a la actual. Y el ser humano, pero claro, el ser humano lleva aquí viviendo decenas de miles de años. Es decir,
La gente que estaba en el Paleolítico, pues luego cuando llegó, digamos, esta bonanza de tipo climático, bueno, pues ya pues, fueron pasando al Neolítico, a la agricultura y a la ganadería. Dicho de otra manera, el ser humano forma parte intrínseca de los paisajes de Europa desde siempre, desde siempre, desde muy, muy atrás. De manera que, bueno, pues todos los paisajes europeos constan con la presencia humana. Aquí vemos pues, una zona de pastizales en la zona de Orbaiceta, pues, con unos cromlechs aquí en primer término, unas ovejas atrás, etc. Estos son unos pastizales que tienen como 4.000 o 5.000 años de uso continuo de pastizal. Si aquí no hubiera habido ganaderos, todo esto sería un bosque. Pero, bueno, pues ha mantenido un uso continuado en el tiempo que al final ha terminado generando en zonas como esta, o en Urbasa o en Aralar, que las zonas de pastizal sobre un mismo material tengan un suelo diferente de las zonas de bosque. Pues porque ya son, o sea, las condiciones han ido cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, el paso a la gana de nuestros antepasados del Paleolítico, los que eran cazadores-recolectores, la influencia que tiene en el paisaje era bastante pequeñita y sobre todo vinculada con incendios. Con incendios pues, para despejar zonas de vegetación o crear pastizales pues, para que hubiese más caza, etc. Pero los cambios reales aquí han venido más profundos con el advenimiento pues, de la ganadería y la agricultura. La agricultura supone eliminar la vegetación que hay en un sitio, por eso se habla de roturar, o sea, rompes el suelo para quitar todas las raíces, tocones, etcétera, y poder cultivarlo, y cambias la vegetación pues, por el cultivo. De manera que inicialmente hubo muchos, digamos, aprovechamientos de tipo nómada, que eran las articas o las artigas. Se quemaba una zona, pues como en el Amazonas, se cultivaba unos años, se abandonaba, se dejaba que se repusiera el bosque y se iba a otra. Pero al final, bueno, pues en las zonas de buenos suelos, pues se podía cultivar continuamente y la gente pues ya se asentó. Aquí podemos ver un paisaje de la zona media. Y bueno, pues vemos como casi todos los fondos están ocupados por cultivos, porque es lo más fácil de cultivar y están los suelos mejores. Las laderas, en general, pues también se han llegado a cultivar en tiempo histórico, y aquí se ven parcelas que estuvieron cultivadas y ahora están abandonadas. Y lo demás, pues bueno, está ocupado por bosques. Aquí también vemos pues, el efecto de la ganadería, pues a base de hacer incendios y luego pues, pastorear, etcétera, pues que ha dado lugar a un desarrollo de cárcavas que ahora mismo, como todo sigue evolucionando, pues al disminuir la presión ganadera, pues vemos cómo pues, las cárcavas se han parado, ya no erosionan, están con vegetación en el fondo, vamos. Y luego pues, ha habido zonas pues, que se han deteriorado bastante con el uso agrario. Aquí vemos una zona pues, en Caparroso que bueno, pues, el uso continuado pues, del fuego y del pastoreo, así como en zonas más húmedas como en Urbasandía o en el Pirineo, ha sido, digamos, estable y se ha mantenido el uso. Aquí, en cambio, pues, la vegetación tarda más en crecer después de un incendio. Si llueve, pues erosiona más y al final pues, la erosión ha sido casi total. De manera que tenemos pues, zonas pues, que han quedado pues, bastante dañadas por el uso histórico. Y luego, pues bueno, últimamente, pues con la industrialización y la intensificación de la actividad agraria, pues tenemos un problema que hasta ahora pues, que es nuevo, que es la contaminación de esas aguas que se mueven a través del suelo, que no vemos, pues cuando afloran, pues arrastran el exceso, pues en este caso, de abonos tanto minerales como orgánicos, bien porque se echa urea o bien porque se echan purines. Y al final, ¿eso qué hace? Pues que cuando sale a la luz, como va cargado de nutrientes, bueno, pues supone unos afloramientos de algas y de cosas que luego son un problema en los ríos por los problemas que generan, pues pueden dejar sin oxígeno el río. Cada vez que apoyo, a ver. Vale. Total que, bueno, con el cambio del tiempo, o sea, con el paso del tiempo, perdón, y, bueno, pues el uso pues, histórico de las zonas, pues se ha ido haciendo un aprovechamiento de los distintos paisajes en función de las posibilidades que tenían, vinculadas pues tanto al clima como por la distribución de los suelos y la vegetación. Aquí tenemos una zona de Baztán en la cual pues tenemos arriba pues helechales y más arriba habría pastizales, unos helechales que se utilizaban para hacer cama para el ganado, que es una cosa que ahora está casi perdida. Aquí tenemos campos que ahora son praderas, pero que han sido campos de cultivo de forma histórica, y luego pues el resto de las zonas pues con un aprovechamiento forestal. Hay que tener en cuenta que antes todos los pueblos tenían algo de bosque,
Pues porque había que cocinar y calentarse en invierno y de algún sitio había que sacar la madera. Bien, si hacemos un recorrido histórico sobre los usos del agua, pues habría que decir que bueno, los primeros que empiezan a hacer ya traídas de agua, presas, acueductos, etcétera, son los romanos. Con la llegada de los romanos aquí, pues empiezan a establecer, era una gente organizada con conocimientos de ingeniería, y entonces bueno, empezaron a realizar pues presas, acueductos, este es el de Lodosa, y luego bueno, pues tuvieron aprovechamientos hidráulicos en ríos, tanto para la minería como molinos, etcétera, ¿no? Los puentes, los primeros puentes de piedra que aparecen por aquí son romanos, y a partir de ahí pues ha habido toda una cultura vinculada a los puentes, hasta el punto de que bueno, pues, hay muchas poblaciones que están vinculadas a un puente. Y aquí en Navarra, por ejemplo, pues tenemos de los escudos de los pueblos de Navarra, pues tanto Caparroso como Lodosa, Peralta, Puente la Reina, Garés, Ribaforada o Tudela, son poblaciones que están vinculadas a la presencia de un puente allí desde antiguo, que ya hacía pues que, bueno, pues que los caminos pasaran por ahí y fueran centro de interés. También Sangüesa, lo que Sangüesa no lo tiene en el escudo, pero también es otra ciudad vinculada, Estella también. Entonces, bueno, hay toda una cultura vinculada pues, al paso sobre los ríos, ¿no? Por medio de los puentes de piedra y todo un patrimonio que no voy a comentar pues, porque se comentará aquí por parte de otros ponentes. Y luego, pues bueno, en las zonas semiáridas y áridas, pues los seres humanos rápidamente se dieron cuenta de que si a los cultivos les podían aportar agua, que era lo que escasea en ese tipo de climas, hombre, pues aseguras cosechas y sobre todo haces que la producción sea bastante mayor. Y ya desde antiguo, aquí probablemente los regadíos son de origen romano, pero lo que nos ha llegado a nosotros es toda una cultura vinculada a los árabes. De manera que, bueno, pues casi todos los nombres de las infraestructuras dedicadas al regadío tienen nombre árabe. Entonces, las presas de derivación son azudes, los canales son acequias. Luego, pues las almenaras son pues, donde se echa el sobrante de agua de las acequias, etcétera. Inicialmente, las acequias eran de tierra y luego se han modernizado y se han puesto así de impermeables. El sistema de riego pues es muy simple, es decir, es derivar agua de un río, sacarla pues por una acequia más o menos a nivel con la pendiente justa para que corra el agua e irla separando del río de manera que luego pues se riega por inundación, es decir, llevas el agua a la parcela, abres la tajadera y puede ser a manta o por caballones como vemos aquí. Y bueno, pues aquí tenemos eso del fondo es Caparroso. Y este es un tipo de paisajes que lo podemos ver aquí, en toda la península ibérica, pero si vas a Marruecos o Argelia, es exactamente el mismo modelo de regadío. Este regadío funciona por gravedad, no gasta energía, sino que el agua va por su pie y bueno, pues se van regando estos suelos normalmente de las vegas de los ríos, pues porque las presas de derivación son de derivación, no son para acumular agua, sino sencillamente para subirle un poco el nivel y que pueda salir por el canal. Entonces, se aprovecha el agua circulante de los ríos. Aquí siempre, bueno, este es un sistema de riego que siempre se le ha dicho que era muy poco eficaz porque perdía mucha agua por las acequias de tierra. Luego, claro, aquí todo inundas y una buena parte del agua se infiltra y la planta no es capaz de aprovecharlo. Pero tiene una gran ventaja y es que estos suelos tienen muy buen drenaje y ese exceso de agua de riego vuelve otra vez al río, de manera que aguas abajo lo pueden volver a aprovechar, ¿no? Va perdiendo algo de calidad porque, como digo, el agua va disolviendo cosas y transportándolas de sitio, pero bueno. Entonces, y luego, bueno, pues aquí tenemos lo que citó ayer Iñaki en su charla, que es un canat que hay en Cintruénigo. Cintruénigo quedaría aquí arriba a la izquierda y este es un canal de derivación de agua del río Alhama, que le hicieron un túnel, que es lo que marcan estos pozos aquí en superficie, que estos pozos son, pues bueno, tanto para ventilación del túnel como para acceso en caso de mantenimientos, etcétera. Entonces el agua entra por aquí arriba, pasa por todo este túnel y sale por aquí abajo para llevar agua hacia Cascante para el riego. Este es un sistema que originalmente se dice que nació en Persia y luego aquí llegó pues de mano de los árabes. Y este es el caso así más notorio que hay en Navarra. Con el tiempo, pues en el siglo XVII-XVIII se empezaron a hacer canales, grandes canales
funcionaban igual que los azudes, es decir, se derivaba agua del río y luego se iba alimentando, y estos se construyeron para transporte. Este es el Canal Imperial de Aragón, que nace en el Bocal, en Tudela, y va hasta Zaragoza. Inicialmente, bueno, está también el canal de Midi por el norte del Pirineo, tenemos el canal de Castilla, que ayer también se citó, y estos canales, como eran para transporte, pues tienen sendos caminos a los dos lados por los cuales se tiraba de las gabarras que circulaban con mulas o con personas, vamos, se iban empujando. Cuando la llegada del ferrocarril, pues la mayor parte de estos canales perdió el sentido digamos, de transportar mercancías y personas, y bueno, pues han pasado a ser canales de riego. Pero, por ejemplo, Zaragoza, hasta hace pocos años, el agua que bebía era la del canal. Luego, pues también los ríos se han utilizado pues, para el transporte de muchas cosas, desde la madera, modelo Almadías, a todas las, toda la traída de leñas que se traía, por ejemplo, a Pamplona en invierno, se traían pues, por el río y se amontonaban ahí, pues donde el molino de Caparroso, donde ahora está el Club Natación, ahí estaba el sitio donde se recogía toda la madera para luego vender. Y bueno, pues el Ebro fue navegable pues hasta bastante tarde, ¿no? Cabe recordar. Ya, bien, pues entonces acelero. También ha habido aprovechamientos energéticos, bueno, pues con molinos, molinos de agua, ferrerías, vinculadas pues sobre todo al aprovechamiento energético. Estos, desde el punto de vista paisajístico, tienen poco peso, pues porque son unidades, digamos, pequeñitas y vinculadas a zonas muy concretas, mientras que los aprovechamientos tipo riego, pues sin embargo, abarcan superficies pues mucho más grandes. Luego, a finales del 19 y ya el 20, pues con los adelantos de la ingeniería de caminos, pues empezaron a hacer grandes presas, enormes presas, ya desde los tiempos de Joaquín Costa y compañía, en principio para regadíos y para aprovechamiento energético. Y esto ha supuesto ya un cambio ya de escala, ¿no? De manera que estas obras ya son un obstáculo real para todo el movimiento del río. Y bueno, antes no he comentado cómo, por ejemplo, pues en los regadíos antiguos con las acequias de tierra, bueno, pues generaron un tipo de paisaje que se naturalizó muy bien. Y antes ha salido lo de los cursos bajos del Arga y el Aragón, pero es que hay que decir que la mayor población de bisón europea del oeste europeo está allí, entre Funes, Marcilla y tal, que viven precisamente en esas acequias, ¿no? Bien. Luego ha habido pues, grandes obras pues, de canalización, defensa, pues porque los campos se inundan, etc. Antes Camino Jasso ya ha citado la zona esta, y bueno, pues esa corta que decían, pues aquí está el vuelo del 57, ya voy. Y bueno, pues aquí vemos la corte que hicieron. Esto ha generado muchos problemas, pues porque la primera riada que vino, como aumenta la velocidad, porque la has quitado pendiente al río, aumentó y se llevó el puente de Funes en la primera riada que hubo. Bueno, y ya para ir terminando, pues están en los paisajes lo que serían las líneas del agua. Esta es una zona, bueno, con el desarrollo de la agricultura pues ha habido una intensificación y una mecanización. Eso ha supuesto pues, el hacer la concentración parcelaria para que los tractores pudieran funcionar bien. Y ha supuesto pues, una ordenación del territorio pues, brutal. Y las antiguas líneas del agua, es decir, los cauces que había, pues se han visto alterados de forma de, vamos, así, es todo recto, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que el agua no va por casualidad por los sitios y que aquí cuando se sobra vuelve a circular por los antiguos cauces que tenía, pues R que R. Bien, con la intensificación de la agricultura, ahora en ese agua que no se ve y que luego llega a los ríos y que se mueve pues, a través de los suelos, pues tenemos un problema de contaminación difusa por el exceso, sobre todo de abonos minerales. Estas son unas fotos de aquí de la cuenca de primavera y vemos pues cómo está toda el agua verde llena de algas, en este caso de lo que viene de la infiltración de este campo y en este caso pues bueno, pues de los campos en general. También con el desarrollo de estos grandes regadíos, pues en los años 50, 60, etcétera, pues se crearon los pueblos de colonización, que en Navarra hay 4 o 5, pues Gabarderal, Figarol, San Isidro del Pinar, Rada, etcétera. Y este, como veis, ya es un paisaje, aquí los regadíos son por inundación, pero ya con unas cotas muy altas, con grandes movimientos de tierra, que en algunos sitios ha funcionado bien y en otros ha sido problemático. Y este es un paisaje absolutamente racional e ingenieril. Ya veis que la curva está prácticamente prohibida, no hay más que rectas por todas partes.
Esto es Rada, el pueblo nuevo de Rada, y aquí pues ha habido unos problemas de salinización pues por una mala ejecución de un proyecto de regadío. Con el riego por aspersión, pues bueno, últimamente pues cada vez los paisajes se van intensificando e industrializando más y bueno, pues se están poniendo en riego pues zonas que son ya, digamos, más complicadas. Esto es interesante de poner, esto está sacado de la página del Gobierno de Navarra de este año y veis, bueno, pues cómo con el desarrollo de los regadíos vinculados al pantano de Itoiz, pues casi todas las zonas que van entrando en regadío van entrando pues en la propuesta de áreas pues, de contaminación por nitratos. Y claro, el suelo, no hay que olvidar que aunque depura mucho, tiene un límite, y no nos podemos pasar. ¿Por qué? Porque todas estas funciones de depuración de aguas y de que nos asegure un agua en condiciones, pues como el agua se mueve, si nos pasamos con los abonados, pues pasa lo que pasa. Y aquí tenemos un suelo saturado de esa cosa negra que sacan las granjas intensivas y que se tira por ahí y que a veces termina saliendo de esta manera, ¿no? Y bueno, pues para ser un poco positivo, pues las vías de agua y las zonas por las que se mueve el agua, sobre todo de cara ahora a una adaptación a cambio climático, suponen una red continua que ponen, digamos, en comunicación distintas partes de las cuencas y que sirven como corredores ambientales. Es decir, si tenemos que hacer una adaptación a cambio climático, no solo somos nosotros, sino toda la biodiversidad que viene con nosotros. La única forma que tienen los seres vivos de adaptarse es moverse, tanto las plantas como los animales. Y o montamos unos pasillos por los cuales se puedan mover o vamos a tener un serio problema en el futuro. Y ya está. Joaquín Milesker. No tenemos tiempo para preguntas. Vale. Siguiente. Ya nos hemos comido. Lo siento. Bien. Pasamos al siguiente ponente. Iñaki Uriarte Palacios es arquitecto superior de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona en la especialidad de edificación. Bueno, nació en Barcelona y vivió unos años en Barcelona, pero en el seno de una familia vasca. Sin renunciar, por supuesto, a lo que la sociedad catalana le aportó. En el 86 volvió a Bilbao y se instaló definitivamente. Su trabajo de fin de carrera fue la reutilización de la estación del ferrocarril de Portugalete y con eso iba a iniciar una línea de trabajo en donde siempre iban a estar presentes los conceptos de urbanismo, industria, rehabilitación, reutilización. Gran conocedor de la importantísima transformación en los últimos años de la ría y del Valle del Ibaizábal, nombre que reivindica para la ría frente al más utilizado pero incorrecto Nervión. Es quizás su aspecto por el que es más reconocido, pero no el único. Aunque ha colaborado con la Administración, considera su actividad como liberal, no vinculada a las administraciones ni a la docencia, siendo de opinión libre e independiente, lo que le ha costado frecuentes críticas, el cierre de algunas puertas, aspectos a veces dolorosos que él asume siempre deportivamente. Autor de numerosas publicaciones, conferencias, participaciones en trabajos colectivos, que no es el caso de enumerar, es, por tanto, también un gran divulgador de sus conocimientos. Es un minucioso conocedor de nuestro país, que recorre siempre despacio y por vías secundarias, para no perderse la esencia de sus pueblos y sus gentes. Además de sus trabajos en relación con la arqueología y patrimonio industrial, ha hecho importantes trabajos sobre frontones, plazas, fuentes, kioscos y demás elementos que contribuyen a la idiosincrasia de nuestros pueblos. Trabajos cuya exposición ya hemos disfrutado, por suerte, en este mismo foro. Hoy nos hablará, tenía un título, La monumentalidad del agua, la ha cambiado por la espiritualidad del agua. Va a ser un placer volver a escucharte, Iñaki, en un relato que, como siempre, seguro que va cargado de poesía. Es que ricasco. Avisa a los 15, a los 20 y... Bueno, vamos al grano porque si el agua es escasa, el tiempo también. El título ha vuelto a cambiar esta mañana y es la existencialidad del agua. Y he omitido referencias que ya se dieron hace 2 años, similares, o sea que algunas imágenes, faltarán cosas que ya se dieron en otro simposio que hubo parecido. Bien, entonces, el título se ha quedado como al principio. La monumentalidad del agua. De 2 elementos invisibles, el hidrógeno y el oxígeno, nace el agua, materia natural y principio de la vida y que es todo.
Sin agua, como esencial recurso de la humanidad, no somos nada. Esa omnipresencia o omniexistencia le dota de una dimensión monumental que en cada una de sus fases y estados y situaciones y también de alusiones nos ofrece múltiples referencias, constituye memoria e historia. El mar es agua, el cielo la retiene y la deja caer, la tierra la posee, incluso escondida y recorrida. Bien, vamos a empezar con un baño, ya que hablamos de agua, de cristiandad. Nos situamos en la Capilla Sixtina. Aquí está explicado toda la historia del Antiguo, del Nuevo y quizá del Futuro Testamento. En estas imágenes encontraremos fuentes de inspiración que son la esencia de este relato. El Génesis, como todos podemos leer bien, por el tamaño se ve, supongo que bien atrás, pues omito la lectura. Y aquí empezamos con ese relato bíblico basado en el Génesis. Y sigue con el diluvio, si es que fue cierto, porque no hay testimonios más que en la pintura. Y prosigue ya con una referencia más concreta, el pozo y el jarro de agua, la samaritana, la de Samar, que iba por agua y se encontró con el maestro. Estos son cuadros, son pinturas que merecerían un poco más de detención por el colorido que tiene, la composición, las formas, cómo va evolucionando la pintura. Estamos en 1255, o en esto fue ya el descomunal, las bodas de Caná. Dejo siempre los títulos originales de los cuadros, ¿eh? Es una manía que tengo de respetar la titulación, es que está en cursiva. Aquí pues se produjo el gran milagro. Esto sería el principio de la cosecha. Si en el diluvio hubiera caído vino, pues quizá hubiera cambiado la historia de la humanidad. Y aquí pues la traición. Y también en lo que todos hemos pasado en algún momento, la primera agua recibida en la pila. Y el oficio que fue de aguador. Bien, y descendemos o nos situamos en el país, en este grabado de 1663, en el cual en detalle veremos cómo los ríos van a conformar unas estructuras fluviales que serán en las que se asentarán numerosas poblaciones y que tendrán en ese contacto con el río. Ya dice aquel poeta, el río está entre nosotros y el mar alrededor nuestro, y cuando desembocan esos ríos en los puertos constituirán ya pues, ese encuentro, esa simultaneidad. Bien, hace años Chillida decía esto que se ve abajo: ¿no hace el agua viva rebelándose contra la horizontal y al mismo tiempo buscándola? Pues bien, interpreto esa profecía de Chillida de esta manera. En su expresión más natural y espacial, el agua nos ofrece una presencia continua en dos dimensiones, la horizontal y la vertical. Aquí hemos empezado por la vertical. También nace y se arroja al vacío, en saltos y cascadas, se despierta, brota en manantiales y corre presurosa por cauces después de regar la tierra y servir a sus habitantes, para encontrarse al final con la mar, en definitiva, su familia. Pero también en esa caída pues vemos cascadas. Estas fotografías son cedidas por un grupo de fotografía de espeleología, muy bonitas en mi punto de vista, o estas cuando el agua se transforma en estalacitas. Y el agua horizontal en la mar, inmensa, ilimitada, infinita, casi inalcanzable, pero cuando se aproxima al litoral, animada por otras fuerzas sobrenatural, el aire, en este caso representado por el viento, se entrega en modo de oleaje. Unas olas mueren en las playas y otras se suicidan en los acantilados, sin poder advertir a las sucesivas que les aguarda idéntico final. Y asimismo,
Con similar tendencia a la caída aparece la lluvia, fenómeno meteorológico universal tan irregular como injusto, objeto de plegarias y maldiciones, de bendiciones y de tragedias. El acantilado. Y aquí aparece uno de los primeros tratados de arquitectura de Vitruvio, en el cual ya se habla de mecanismos, no solamente mecanismos, sino de obra pública para conducir, tratar el agua, que luego tendrá su refrendo en su, quizás su valedor o difusor mundial y más preciso, que será Leonardo da Vinci, que allí en Baprio de Ada, en esa zona cercana a Bérgamo, es donde hace todos sus experimentos, las ruedas, una serie de elementos que van a ser el anticipo, quizá incluso de lo que vendrá muy posteriormente. El agua en ese proceso nos servirá también para ese agua cuando es raptada en su provocada caída en la antepara, con caudal, presión y fuerza, movía las palas de una rueda hidráulica, soplando un viento que atizaba el mineral que quería ser hierro, o se entregaba con estrépito para ser engullida por turbinas que agitarán la dinamo y la expulsarán después de haber producido el milagro eléctrico. Esta fotografía salió ayer del Inferno, ahí al lado pertenece a Lesaca. Y luego estas denominaciones tan sencillas y tan bonitas, la Casa del Agua en Fustiñana, que está expresando lo que es esta transformación, de aprovechar su energía. Bien, y llegamos a un momento culminante, la primera revolución industrial. El motor a vapor, que fue inventado por Thomas Newcomen en 1712 y mejorado por James Watt en 1769. La máquina de vapor, dice, se convertirá en el símbolo de la revolución por sus diversas aplicaciones. Esta es la mágica metamorfosis del agua, es esencial. Hirviendo se convirtió en una furia incontenible, el vapor, una energía que provocó una revolución, la industrial, y movió el mundo. Las máquinas en esquemas conocidos de grabados. Se ven bien los subtítulos de abajo, también atrás, que igual estamos tapando con todo este aparataje. Bien. Y luego surgieron también máquinas hidráulicas, molinos, herrerías, y que hubo un personaje ilustrado, Pedro Bernardo Villarreal de Berriz, que hizo sus estudios sobre estos temas y los aplicó, evidentemente. Y el agua ha tenido un reflejo en el urbanismo y en la arquitectura. Aquí volvemos a imágenes alóctonas en estos jardines romanos, o tiene esta expresión sublime en la cultura nazarí en Granada, y también como elemento lúdico en las villas mediceas, en estos lunetos, que hay muchas villas en las que representaban, y el agua constituía un elemento, el eje central, en el cual se basaba probablemente la composición de toda la finca. Hay varios interesantes. Este es el de Pratolino. Y quizá de esa manera se inspira esta fotografía de la Villa Arnaga de Cambó, en los años 1903-6, del arquitecto Tourner, y que fue la villa de Rostán. Esta pieza, por si no se ve, lo señalo con énfasis, es monumento de Francia, monumento nacional. La finca ha quedado a espaldas para ver precisamente, para aludir al agua, ¿no? Podríamos hacer a la inversa. Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Cambó hace años. Y también tiene la categoría de paisajes culturales franceses, que es otro rango que merece la pena destacar, esta doble dotación. El agua como elemento lúdico en un parque, en uno de los muchos golf que hay, pero este era muy accesible entre Cambó y Sempere. Y el agua ya, la apoteosis del agua como catarata, catarata no solamente en el sentido de caída, sino catarata en el sentido de expresión, de la apoteosis del barroco, con la fontana de Trevi tan conocida y que ha sido reflejada por múltiples medios. Y también para divertimento, hay un error aquí con los subtítulos, en la Plaza Navona de Roma, que según se dice, según se ve, se cerraba para hacer
festejos con carrozas entre las dos fuentes y el obelisco, que también hace referencia a los 4 ríos. Hay una reiteración de citas fluviales. El agua como gran espectáculo que aparece en el año 29 en Barcelona en la exposición era internacional del 29 con la fuente mágica, con esos cascada que venía del Palau Nacional y después, y que tendrá esa transformación con la magia del color que le da otra dimensión, otra apreciación. Y también las instalaciones contemporáneas que ha habido, que ha estado hasta hace poco, el Waterfall, la cascada de Olaf Ellarsson, un artista danés que estuvo en las cercanías del Guggenheim y que no era más que simplemente un andamio, porque subía una conducción y caía al agua. Una instalación relativamente sencilla, pero evidente. O el agua como elemento lúdico para las criaturas. Este es el segundo bautizo que reciben las criaturas. El primero ha sido obligado, este ya es voluntario, por lo menos tiene ese carácter democrático. La socialización del agua, que viene cuando se entraba en el templo y estaba la pila de agua bendita. Esto es en Mutiloa, con esa chapa que le pedí un día en una visita a la alcaldesa, que a ver si se podía por lo menos reconstruir para que se vea todo el lema que aludía a la fuente del agua. El agua mediante el pozo ha sido consustancial a los monasterios y a otras muchas construcciones. Esto es en Ayegui, en el claustro, me parece que es claustro viejo, no sé, me parece que hay 2 diferencias ahí de claustro, ahí probablemente disecado, pero también constituía un elemento de utilidad funcional en fincas de una cierta relevancia. Esto es en el Hórreo y que todavía, según me dijeron, funciona. Aquí vemos el agua como un elemento de socialización en esta calle tan bonita, en este barrio del Hórreo, Berriozabaleta, cuando ahora vemos la caída, pero ahora vemos cómo aquí se establece un espacio social con esos bancos alrededor, un punto de reunión de un barrio limitado. Es fuente y también pequeño lavadero. O las fuentes históricas, como esta de Bayona, de San León, construida en 2 partes, con esa reminiscencia, o esta de Siburu, por su antigüedad, 1676, que está funcionando y que servía para ir a buscar agua, como se ve esta mujer con la pegarra o la negarra, y que vemos en el retrato. Habría también ocasión de entretenerse en estas imágenes, la indumentaria, el equilibrio dinámico de las personas con esa vasija, cómo caminaban, la vestimenta, la fisonomía propia de personas de una característica étnica que son muy interesantes, pero que no da tiempo, por supuesto, y que ese licor tan patriótico, tan abertzale como es Izarra, y que deberíamos tomar todos con más frecuencia, hizo esta jarra conmemorativa, que ya ahora no ha desaparecido, la compré hace muchos años. O estos instrumentos que han pasado a tener ya una consideración evidentemente museística en el Euskal Museo de Bilbao. Y luego un momento culminante. Este plano habría que ampliarlo ahora en detalle para que viéramos. Lo pedí el otro día a Durango y me mandó una versión de 400 megas. Le dije que era imposible y le pedí una más modesta de 7, 8 y me manda una de 1. Pues bueno, al final hemos quedado con esto. Y no me atrevo a ampliarlo, primero por tiempo y porque a lo mejor se desfigura. Pero la traída de aguas ha sido uno de los grandes acontecimientos de la humanidad y de las sociedades más contemporáneas, y que se refleja en este caso concreto en Durango, con esta placa que habla del año 1862 y que se expresa en 3 fuentes neoclásicas. La de Curuciaga, que representa una imagen antigua porque la actual está muy deteriorada, han robado los grifos, etcétera, etcétera. En esta de Pinondo, tan bien enmarcada por estos edificios, o por lo menos en los del fondo, obedecen al mismo prototipo, delfines, etcétera, y también la de Escurdi, que es muy similar. 15 minutos. 15 minutos. Bien, esta imagen me ha pasado a la mañana. Aquí llegamos a otro momento para hablar de una traída de aguas en Navarra. En este plano tan hermoso de Capalastegui, me parece que es, aparece en esta plaza neoclásica, la única que tiene Navarra, porque la plaza del Castillo no es neoclásica, aparece aquí señalado la fuente
como elemento relevante. Y esa traída de aguas se celebró con toda pompa en esa multitud, donde aparece que aquí hay un coro, y parece que está dirigiendo las voces el director. Hay unas personas encaramadas, ese entusiasmo que provoca con estos barriles. O sea, es un lugar que le he cogido con paso del tiempo cariño, el monolito obelisco que lo recuerda, el año y la inauguración debidamente rotulada en Tafalla. Me he anticipado. 12 de abril de 1914, que debe ser la construcción del monolito. Las aguas probablemente llegaron antes. No estaría ahora muy seguro de las fechas. Bien, en estos planos de Cuello de 1848 señala, entre 12 elementos, señala la fuente en segundo lugar. O sea, son planos muy relevantes. En el caso de Vergara, por ejemplo, señala la fábrica, aquí la fuente. Y esa fuente la vemos evolucionada con el paso del tiempo en una imagen más remota, otra más reciente con las personas alrededor, y en la actualidad que se conserva la fuente, incluso con lo que es poco frecuente, con ese cercado metálico, que creo que es el original, habría que ver en detalle, pero que le da una relevancia a la autenticidad del lugar, del sitio, de la implantación. Seguimos con Tudela, donde en muchas ocasiones ocurre que antes del kiosco aparecía la fuente y luego evoluciona, o sea, cambia el sonido del agua por el sonido de la trompeta. Bien, o la socialización, ya que Víctor nos hablará de las fuentes de pared, he omitido las de aquí, las de Iruña, y me centro en esta de Bilbao, donde está la población arremolinada en torno al agua. Sabían que venía el fotógrafo probablemente, porque estaban todos ahí bien puestos para la foto. Y luego esta socialización ha cambiado, porque ahora ya es esta socialización del consumo, donde en ocasiones estos no tienen límite y hasta los vasos están encima de la pila esta. Pero bueno, es una cosa irremediable. Este año, bueno, hace 20 y pico años, concretamente en 1925, dicen que rehabilitaron una fuente de pared que se verá luego en la otra imagen. Concretamente, paso a la otra imagen y luego vuelvo atrás. Esta fuente, que era adosada porque estuvo para dar aguada a los barcos, ya que está al lado del puente de San Antón, donde antiguamente era puerto, esta fuente, en el año 95, a alguien se le ocurrió adosarle estas encimeras al estilo porcelanosa, con material similar, con estos defectos que vemos aquí, añadidos, cierre del vaso, o sea, todo un desastre. Estos injertos, esta entrega de la fuente con la pared del fondo, y entonces el año 95 me permití escribir este artículo. Han pasado 26 años hasta que el otro día, en mayo se volvió a hacer un acto conmemorativo porque había una exposición sobre pared en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y allí acudieron todas las autoridades, bueno, autoridades se autotitulan ellos, los que están allá abajo, o sea, toda esta playa de personas de absoluta insensibilidad, y acudieron a inaugurarlo. Me suele gustar el día de las inauguraciones ir a amargar el acto. Convoca a la prensa, prestan a veces más atención que a los propios discursos oficiales, y entonces les dije, estos señores hace 26 años se advirtió por este alcalde. Y aquí dice, reinando Carlos III, habría que sustituirla, reinando, no, alcaldadeando a Burdo, que es el alcalde, sucedió esto y lo otro, porque esto es un desastre. Pero el agua también nos ofrece estos espacios monumentales que están en todas las capitales, en este caso en Gasteiz, fotografía de Santillaniz, y que se convierte periódicamente... se convierte en una sala de exposiciones de gran utilidad. En Albistur, cerca de Tolosa, por si acaso alguno busca otra fuente para beber y advierten que esta es la única fuente que hay. Pues bueno, está bien, así no hay que dar vueltas. Socialización en torno a los lavanderos, en torno al río, socialización que se lleva en Donostia, también en Tudela. Esta es muy impresionante, estas mujeres lavando frente a uno de los cauces más amplios que hay. También el lavadero como pieza neoclásica en Azpeitia, con ese interior, que es uno de los elementos catalogados. Y también en estas cosas modestas, en Errazu, como destina un mexicano que ha hecho dinero, uno que fue a México, en Iñárbil, este
este obsequio que hace a la población de un elemento fundamental. También ha mostrado, en este caso Donostia y Tolosa, dos fuentes de la Fundación Aberli de Zaragoza, muy notables, con estas figuras además tan verticales, tan exquisitas, o este misterio de cómo en Elizondo llegan a comprar una fuente de Glasgow, ¿no? Estas cosas que admiran. Por supuesto, las fuentes Wallace, que eran un síntoma de elegancia en el paseo para refrescar y que tienen hechas balas porque fue el filántropo que las financió, Charles Le Bourg, que fue el artista que las diseñó, y cómo tienen esa representación, aunque hoy en día son fuentes disecadas, en Donostia. O el Asca de Iturmendi, como piezas notables para la ganadería. O aquí el perro negro que le pregunta al perro blanco a ver si el agua está templada antes de meterse. O sea, es curioso este diálogo social, ¿no? Que se ven estas cosas. O estos pequeños espacios que volvíamos antes, como en Berriozabaleta, que crea una fuente con cuatro bancos, son elementos sublimes. O el agua como fenómeno climatológico que condicionó una identidad social, una identidad ciudadana, e incluso podíamos seguir más. Una indumentaria, las gabardinas largas que ya no se llevan, salvo en las películas, ¿no? Esa forma de vivir con el agua sin ningún contratiempo. Ahora todos los parques infantiles se quieren cubrir, como si los niños pudieran enfermar por mojarse un poco el pelo. O sea, asistimos el agua domesticada en el balneario con sus benéficos beneficios. El agua que proporcionará esos utensilios que hemos conocido y también forman parte del museo. El agua con este recipiente que hace la diseñadora Patricia Orquiola, basada en el kaiku, como una pieza notable, o esta que no recuerdo de dónde es, pero que es frecuente ya, estos envases. El agua sanitaria que nos proporcionó toda una serie de placeres domésticos desde las canalizaciones del agua. O el agua que facilitó la labor de las lavadoras con esta otse, que me parece que en euskera es como sirviente, ¿no? El equivalente a la palabra sirviente, con estas lavadoras que algunos habremos conocido. El agua contenida para servir a la industria, con esta gran matrimonio de fotógrafos, Bernd and Hilla Becker, que hicieron esta tipología de depósitos de agua para la industria y que culminan con este depósito de Zumárraga, los dos de Bayona y este muy interesante de Usurbil, que he intentado saber de qué años, pero debe ser de los años 70, esa esbeltez. El agua también como elemento referente en la construcción, en las terrazas, para mantener una temperatura uniforme. El gran vaso del agua, que es, en este caso, la presa de Arriarán, por la aportación que hace Basterrechea de dotarle de este carácter artístico. Esta presa de Zubieta, en la cual también Manolo Eguía estuvo ahí en su defensa, esta presa histórica, con todas las contradicciones que tienen estas acciones, la presa en ese estado, podríamos decir, de vigencia de la foto antigua a la más actual, y luego el destrozo de la parte izquierda y ese chorretón que viene ahí desbocado. Pero también el agua hay que verlo en su momento final. Todas las aguas que ayer le preguntaba a Iñaki Antigüedad, de las cloacas, todas las aguas fecales, todas las aguas van a desembocar en esta enorme planta de tratamiento que está en Galindo. Comparemos que hay al final de la imagen, se ve la naval, o mejor dicho, donde estaba el Tosolo, la naval aquí, la desembocadura de la ría. Todo este tratamiento que requiere una ingeniería y un tratamiento antes de tirarlas, arrojarlas definitivamente. Y luego aquí el fraude. El fraude, cuando vemos que nos dicen que ahora se recrea el agua en el interior de la torre del faro. Señoras, para ver las olas no hay más que sentarse en ese banco. No hay más que ver las olas cuando estallan y luego pues, ver ese interior. Ya lo decía Chillida, moderno como las olas, antiguo como la mar, siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual. Se refiere a las olas. Y como homenaje al sitio que estamos, y una imagen ya muy conocida, el acueducto neoclásico de Subiza. Y bien, entonces... El agua es un derecho universal, un caudal de patrimonio humanitario, social, visual, sonoro, en suma, un patrimonio material e inmaterial. Ya lo dice Mendillorri, el agua la da Dios y la devuelve el hombre a la naturaleza. Y finalmente, el agua a veces podríamos interpretar que es homenajeado en esta ceremonia, en este baile tradicional de San Fermín en Lesaca, y acabo
con una imagen muy personal. Son las últimas palabras que dijo mi ama cuando falleció: tengo sed, dame agua. Después de vivir 69 años con ella y después de 47 años dedicados a la defensa del patrimonio en todas sus expresiones. Mil esker, Iñaki. ¿Una pregunta? Rapidita. Esta tarde veremos algunas de las fuentes, no de las que ha hablado Iñaki, porque me ha dejado la ocasión de ver las fuentes de Iruña, que veremos esta tarde. Pero bueno, como siempre, su exposición ha sido brillante. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay, pasamos al tercer grupo de ponencias. Que empieza. Seguimos. ¿Se oye? ¿Sí? Seguimos. Me voy a quitar esto de todas formas para hablar. Seguimos con la tercera parte. Entonces, ahora tenemos con nosotros, en primer lugar, a Inara Martínez Matía, que esta persona es muy conocida porque prácticamente en todos los años que hemos organizado este ciclo de simposium o de conferencias, ella ha estado presente, siempre nos ha aportado temas de lo más interesante. Ella es historiadora, tiene su tesis doctoral precisamente sobre arquitectura industrial en Bilbao, es una estudiosa del patrimonio industrial vasco, que es de lo que nos va a hablar hoy, y es presidenta, concretamente, del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. También es una persona que reivindica con mucha fuerza el papel de la mujer dentro de cualquier tipo de organización social en el mundo. O sea, yo creo que es un asunto que ha sido poco valorado, pero que hoy en día, por ejemplo, personas como ella pues lo reivindican con mucha fuerza y yo creo que con bastante éxito. Tiene también un trabajo que es una obra magna, vamos a decir, que es sobre el patrimonio industrial de Navarra. Y es un trabajo muy interesante. Ese fue hecho por encargo del Gobierno, ¿no? Me parece, del Gobierno de Navarra. Pero es una gran obra. Y yo con esto, pues no sé qué más deciros. Yo creo que lo mejor es que ella nos cuente lo que tenga que decirnos sobre el tema del patrimonio industrial vasco y aurrera. Eskerrik asko, Koldo. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Horrek esan nahi du ja urteak daukadala. Eta, bueno, aurrera joan nahinean, kurrikuluma handitzen da, ez dakit zentzuenean edo txarrean, baina, bueno. Eta eskerrik asko, batez be, Nafarroako kideoi, ostera be, hemen egoteko aukera emateagatik. Niretzako beti plazerra da hemen egotea, baina gainera aurten, uste dut, benetan funtsezko gaia hartu dela, uraren gaia. Beraz, eskertu behar da, hain polemikoa den gai hau jorratzea halako sinposium batean. Eta, nola ez, eskerrik asko etorri zaretenoi, nire hausnarketak
konpartitzera, ezta. Hitzalditxoa gazteleraz emango dut, dena den zorionez herrialde elebidun batean gaude, beraz gero, solasaldian edo, bakoitzak egin dezala, erosoen dagoen hizkuntzatan. Nire kasuan, erdaldun zarra naizen enean, erdara izango da, erabiliko dudan hizkuntza. Bueno, después del agradecimiento por la presentación, que me ha abrumado un poco, lo primero que tengo que decir es que muchos de los méritos que se me atribuyen son colectivos y, por lo tanto, también lo que vengo a presentar aquí es el resultado de, ya bastante tiempo de trabajo que, pues al final una va teniendo compañeros, sobre todo compañeras de camino, va teniendo también, pues maestros y maestras de los que aprende y va posando todo eso. Entonces, al final, todo lo que voy a presentar aquí, aunque esté yo, digamos, como cara visible, pues es el fruto de un trabajo colectivo, como en general suelen ser la mayoría de los trabajos interesantes, creo. Así que eso también creo que hay que reconocerlo. Me ha dejado Iñaki Uriarte un momento después de esa emoción, ¿no?, con la que ha terminado y después de una intervención tan poética, una que es muy prosaica, me ha dejado un buen flete aquí que tengo que defender y además me toca hablar justo antes de Víctor Manuel Eguía, al que sé que todos estáis esperando su intervención y que va a hablar del río Irati, con lo cual, pues lo mío espero que sea algo interesante, pero desde luego, pues entre estas dos figuras me toca defender y torear en una plaza difícil, ¿no? Entonces, voy a lanzarme ya. Algunas de las cosas que voy a decir sonarán, puesto que ayer aparecieron ya en la ponencia inaugural de Iñaki Antigüedad. Está bien ver también, pues que el trabajo que se lleva desarrollando tiempo va dando también sus frutos y va teniendo ecos y va teniendo, pues resonancias y que muchas cosas de las que voy a decir aquí ya se plantean con total naturalidad en los simposios y en los congresos, porque a veces también cuesta y nos cuesta salir a cada uno de nuestro choquito, ¿no? Por eso también volver a reconocer el mérito de Navarralde de estos encuentros que son, como decía Maya Prez, la directora, polisémicos, poliédricos y donde se juntan tantas visiones diferentes, ¿no? El título de la charla que aparece en el programa es un poquito distinto, Los ríos protagonistas del paisaje, creo que es el que apareció, pero el primero que se me planteó es este, ¿no?, Paisajes fluviales industriales, más prosaico, más en mi línea, que es un poco una reelaboración de una charla que ya di en el año 2014 en Bilbao, en la ciudad de la que provengo, y que reelaborarla me ha servido para darse cuenta que Heráclito tenía razón, y ya que hablamos de ríos, que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez el río no es lo mismo, como tampoco lo es la persona. Heráclito decía el hombre, pero yo me permito esa misoginia de la cultura grecorromana pasarla a un lenguaje que creo que es más adecuado, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de que los ríos de los que voy a hablar ya no son los mismos que yo visité en 2009, 2010, 2011, 2013, ni los que he visitado más recientemente, porque esto es un trabajo que ya tiene más de 10 años de evolución, y que yo tampoco soy la misma y que mis ideas también han ido evolucionando, lo cual es muy bueno y creo que es algo de lo que, mira, me voy a echar una flor, creo que también hay que felicitarse, ¿no?, por esa evolución. Como voy a hablar del protagonismo de los ríos en el paisaje, pues había que traer la definición digamos, científicamente aceptada de lo que es paisaje, dictada en el Convenio Europeo del Paisaje en Florencia en el año 2000, que ya salió aquí ayer a relucir, que es muy criticable, muchísimo, que además la que aquí está en este mismo foro ha criticado en varias ocasiones, pero que es en la que nos reconocemos y con la que trabajamos y la base sobre la que partimos. Con lo cual, había que recordar que el paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Para mí, el I-O barra sobra, puesto que, ya lo ha dicho antes Joaquín, no hay un solo paisaje, al menos en Europa, donde no haya esa antropización, esa presencia humana, ¿no? Con lo cual, pero no está mal que se recuerde que cuando hablamos de paisaje hablamos sobre todo de la antropización de un medio, que es lo que da lugar a eso. Cuando hablamos de paisaje, en el equipo en el que trabajo solemos insistir en que el paisaje es algo que tiene 3 dimensiones, no solo porque tiene el ancho, el largo y la profundidad, sino también porque la propia definición así lo dice, ¿no? Tenemos la dimensión espacio, el territorio, es decir, el medio en el que nos encontramos, que es previo al paisaje. El paisaje es una elaboración humana, por lo tanto, ese territorio es anterior. Existe la dimensión tiempo, puesto que hablamos de que el paisaje es una consecuencia, un resultado.
Por lo tanto, es algo dinámico, es algo en lo que se insistió mucho y lo que creo que hay que volver a incidir. El paisaje no lo podemos congelar, no lo podemos fosilizar, o al menos no debemos, y si lo intentamos fracasaremos, con lo cual también hay que tener cuidado con esa dimensión tiempo, pero también hay una dimensión social, que es la de la percepción, que es de la que muchas veces nos olvidamos. Hay paisaje porque hay percepción. También ayer se insistió mucho en esto. Si no hubiese percepción, no habría paisaje. El problema es si nos ponemos de acuerdo en qué parte percibimos, ¿no? También de esto se habló ayer largo y tendido, por lo tanto no me voy a extender. Esto, bueno, pues que se formuló en Florencia cuando arrancaba el siglo XXI, la humanidad lo sabía de largo. Quiero decir, cuando el paisaje llega a ser un género fundamental para la pintura, yo que soy historiadora del arte, voy a hacer el matiz, ya nos lo representan así, ¿no? Friedrich, digamos, el autor de paisajes por excelencia del siglo XIX, en esa pintura romántica ya sabe que para que haya mirada, o sea, para que haya paisaje tiene que haber mirada. La mirada de un hombre burgués que se pone en una cima a acampar por sus fueros, pero en definitiva una mirada, ¿no? Se elige el encuadre, se seleccionan los elementos, se enfatizan o se disimulan determinados aspectos. En un paisaje, como hay percepción, siempre hay intención. Y en esa intención hay selección y la selección siempre es sesgada, lo queramos o no. Lo que hay que intentar es superar esos sesgos y escuchar distintas voces y atraer distintas miradas. Aquí Friedrich habla de una mirada unilateral, pero yo creo que precisamente el paisaje lo que tiene que hacer es ser multifocal, ¿no? Que es en lo que tenemos que avanzar. Y por hacer otra pincelada, y nunca mejor dicho, un paisaje industrial, que es probablemente uno de los paisajes más conocidos de la historia del arte, en el que muchas veces no reparamos en su carácter industrial, ¿no? Probablemente sin esos humos que emanan de las chimeneas, que se disimulan al fondo, la impresión del amanecer que tuvo Monet no habría sido la misma. A fin de cuentas, todo arte es contemporáneo, toda historia es contemporánea. Monet era un hombre de su tiempo, él contempló su paisaje y lo plasmó así. Bueno, es interesante también esa reflexión, porque si nuestra mirada tiene que ser multifocal, también tiene que tener en cuenta el foco desde el que se mira y poner cada cosa en su contexto, ¿no? Entonces, creo que también esa cuestión es interesante. En cualquier caso, esta charla, bueno, pues va a tratar de paisajes fluviales. Ya se ha hablado mucho de agua, de ríos aquí, con lo cual, bueno, pues creo que en el fondo algunas cosas se van a repetir. Pero, sobre todo, vamos a hablar del paisaje, en mi caso, el paisaje como patrimonio cultural. Y cuando digo cultural, incluyo lo medioambiental, incluyo todas las facetas que tienen que ver con un paisaje. Es decir, puesto que el paisaje hemos quedado que es un producto humano, la cultura es lo que nos define como especie y lo que nos diferencia de otras especies, y la consideración del medio ambiente es también lo que nos define y nos significa de otras especies. Por lo tanto, en ese cultural nadie quiera ver que hay una reducción, al revés. Es una visión amplia, porque además esa idea de cultural apela a nuestra responsabilidad hacia los paisajes, hacia nuestra necesidad de protegerlos en el sentido que sea, y en nuestra responsabilidad también en hacia dónde los hacemos evolucionar, ¿no? Esa es un poco la idea que quería, porque si existen paisajes es porque nos identificamos en ellos. No tengo tiempo de detenerme en este poema de Joseba Sarrionaindia, bueno, que particularmente me gusta mucho, no lo he traído por mi gusto personal, pero bueno, es un poema lleno de matices en su aparente simplicidad, como suele ser la poesía de Joseba Sarrionaindia, y que él dedica al río Ibaizábal. No me quiero meter yo con ámbitos que no son los míos, yo intento hablar poco de lo que no sé, ¿no? Pero a mí, bueno, siempre me ha parecido muy significativo que le llamemos Ibaizábal río ancho a esto, ¿no? Y es justo lo que viene a decir Joseba Sarrionaindia, que es un arroyo estrecho, lleno de agua rumbrosa, donde, bueno, pues desde luego no es ni el Danubio, ni el Ganges, ni el Nilo, ni ninguno de esos ríos sagrados, ¿no? Los ríos de Euskal Herria son ríos pequeños, el mayor es el Ebro, creo, ¿no? Bueno, pues si tomamos la perspectiva, tampoco son grandes ríos, pero son los que forjan nuestra identidad. Y son aquellos a los que nos hemos adaptado y son aquellos de los que hemos extraído los recursos y, por lo tanto, somos como somos porque nuestros ríos son como son. La imagen colectiva, vamos a decir, de Euskal Herria está vinculada sobre todo a montes y valles. Siento que es decir esto estando en Navarra porque tiene también unos paisajes diferentes, pero creo
que a nadie se nos escapa que esa imagen colectiva es así, y para que haya valles tiene que haber ríos. Por lo tanto, bueno, pues somos lo que somos porque nuestros ríos son como son. Por lo tanto, bueno, pues me parecía fundamental empezar con esto y empezar con que nuestros ríos son pequeños, estrechos, herrumbrosos, escarpados, y que eso es lo que ha hecho que hagamos de ellos lo que hemos ido haciendo. Y ha querido, no sé si la casualidad, pero que yo haya traído aquí como elemento en el que más me voy a extender, porque no, bueno, pues el tiempo es limitado y por lo tanto tenía que elegir un río que se mencionó ayer, que es el río Lea, que me parece que es fundamental si queremos entender cómo son nuestros ríos. No lo es solo porque soy vizcaína, porque he dicho que soy de Bilbao y en general la gente de Bilbao, estos ríos que no son el Ibaizabal, Nervión, tienden a no verlos y a no considerarlos. Creo que tampoco estoy diciendo nada bueno, pues que sea diferente, ¿no? Pero bueno, pues sí que me parecía importante empezar por un valle que está, bueno, pues en el extremo noreste de Vizcaya, en una zona montañosa de difíciles comunicaciones, al que no llegó el ferrocarril y que por lo tanto ha permanecido bastante al margen del desarrollo industrial que han tenido otros territorios vascos, ¿no? Me refiero a Euskal Herria como un todo, pero no voy a hablar nada de la parte que está en jurisdicción del Estado francés, porque intento no hablar de lo que no conozco bien. Por lo tanto, me voy a referir solo a lo que está incluido actualmente en el Estado español, ¿no? Bueno, pues en uno de esos ríos, el Lea, un río corto de 30 kilómetros, pues nos encontramos con un paisaje que explica por qué posteriormente los ríos vascos han evolucionado como han evolucionado. Por lo tanto, me parece que es un paisaje fundamental. Los ríos en el siglo XVIII eran mayoritariamente así. Y eso es lo que ha hecho que luego haya habido la intensa explotación industrial que se ha dado en otras zonas. Entonces, creo que es importante entenderlo. En la actualidad, muchas veces escuchamos que es una cuenca que está fosilizada. Es un término que me gusta y no me gusta, porque bueno, a veces entendemos fosilizado como congelado, como imposible de evolucionar, y no es eso, ¿no? Los fósiles también tienen su evolución, por lo tanto, no me gustaría que lo viésemos así, ¿no? Pero es cierto que si lo comparamos con otros valles, pues eso, ¿no? El aspecto que tiene en la actualidad evoca mucho más un pasado, que bueno, ¿no? Ya no podemos rastrear, o al menos con no tanta facilidad, en otras cuencas, ¿no? Ni en el Deva, ni en el Oria, ni en el Ibaizabal, Nervión, ni en ninguno de los ríos que podemos pensar así, que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? Y en cambio, es un paisaje muy evolucionado y que tiene, bueno, pues muchos matices y muchas cosas que contar. Se articula en torno al cauce, pero también en torno a una red de caminos. La fundamental es la actual carretera, que recorre todos los municipios del Lea, que en realidad es la antigua calzada real del siglo XVIII, que a su vez es la institucionalización de un camino venaquero que se utilizaba para transportar el hierro, tanto el mineral hasta las ferrerías, como luego el producto terminado desde allí hasta el puerto de Lekeitio, desde donde se llevaba al mundo, ¿no? Lekeitio ha llegado a ser lo que es porque ha habido en Lea una explotación especialmente ferrona, ¿no? Que ha tenido, y los caminos han tenido mucho que ver en eso. Por lo tanto, y también salió ayer, es un río lleno de puentes. Y los puentes son nudos de una red. Los puentes son el punto donde el camino se ata al río, es el punto por donde se cruza el río. Se comentaba ayer, ¿no? Ahí probablemente antes de existir un puente ha existido un vado que se utilizaba y que luego, bueno, pues se ha institucionalizado mediante esa construcción, pero no nos podemos olvidar de los hilos de esa red, es decir, no nos podemos olvidar del cauce fluvial y no nos podemos olvidar de los caminos que tejen un territorio, ¿no? A veces tendemos a la linealidad, pero hay que pensar, como decía desde el principio, en esas tres dimensiones, ¿no? Y en esa red tejida en torno a estos puentes. Puentes que a veces son obstáculos
para todos esos elementos que tienen los ríos, pero también comentábamos ayer en una conversación que a veces es más fácil eliminar el obstáculo que cambiar la gestión del territorio y pensar en la red, ¿no? Entonces, también llamando a ese pensamiento integral, que no integrista, ¿no? En el que cada uno tenemos que aportar, escuchar y buscar la solución que sea la mejor para el conjunto del paisaje, del que también forman parte, por supuesto, las poblaciones. Me voy a referir muy poco a las personas que habitamos los paisajes porque no hay tiempo, pero desde luego esa es lo que no debemos perder tampoco de vista, ¿no? Entonces, esa idea del paisaje como red está también muy presente en el río Lea. Y está ahí el sustrato sobre el que se asentó la industria y que, como digo, en otros cauces ha quedado absolutamente machacado, destruido, difícilmente rastreable, reducido a una visión que hay que recuperar pues, prácticamente ya mediante la arqueología, aunque sea la arqueología del paisaje, ¿no? que también existe y lo que pues no me puedo extender. Es un paisaje solo en apariencia no industrial. Aquí hay una explotación intensiva del cauce. Hay una explotación tremenda. En los 30 kilómetros que tiene el cauce del Lea hay nada menos que 28 ferrerías y molinos. No hace falta sacar las cuentas, pero es que en la desembocadura hay 5 astilleros de ribera. 5 que se hayan conservado, que son los únicos 5, además, que se conservan como un conjunto. Hay un molino de mareas destrozado desde el punto de vista patrimonial, pero bueno, no quiero entrar ahí, que habla también de una explotación diferente del agua, no solo la de la energía que se crean los saltos del río, sino también pues el acumular agua en esa represa. Y además hay todo un ecosistema reconocido, protegido por distintas figuras, es lugar de interés comunitario, es zona de especial conservación, está dentro de la red Natura 2000 y es un ecosistema que es riquísimo a pesar de las presas. Quiero decir que algo habrá cuando en los años 60 se pescaban truchas aguas arriba del Lea y ahora no serán solo las presas siguen estando las mismas ahí, ¿no? Entonces, bueno, insisto, es el sustrato sobre el que se va a asentar toda la industrialización posterior y el mejor lugar para ver lo que había antes de que las industrias transformaran por completo nuestros cauces. Y como he mencionado las presas, bueno, pues aquí tenemos un catálogo de algunas de las que hay, algunas con intervenciones para favorecer, ¿no?, la permeabilidad del cauce, otras siguen ahí, unas son más conflictivas que otras, también las hay de distintas alturas y en distintos puntos, por lo tanto, también son todo temas que hay que tratar y que no se pueden simplificar aquí. Pero sí que hay una cosa que quiero señalar, las primeras presas de arco del mundo se construyeron en el río Lea. Y que no es que yo sea vizcaína, pero es así. Una tecnología que luego ha dado lugar a un desarrollo en la ingeniería, no solo en la hidráulica, sino también en otros sistemas constructivos, que, bueno, pues que es fundamental y que no hay que desdeñar. Se ha mencionado, creo que ha sido Iñaki Uriarte, a Pedro Bernardo Villarreal de Berriz, que es el que recoge precisamente en ese libro que aparecía la manera de construir estas presas de arco más eficientes, en su opinión, y que con menos material consiguen un mejor efecto para la explotación del cauce, porque al final estamos hablando de eso, de aprovechar una energía para producir un movimiento para ferrerías, para molinos y posteriormente para otras cosas. La Directiva Marco del Agua, que se menciona como un documento que tiene una visión holística y que tiene una visión integradora y que entiende los ríos como patrimonio, contemplaría la completa eliminación de todas estas presas. Con lo cual, desde aquí apelo a que pues se revisen también esos documentos, añadiendo otros parámetros y otras capas que no vienen a limitar, sino a sumar. Es decir, no quiero yo ponerme integrista de las presas, por supuesto que no hay que mantenerlas todas, pero hay que ver a veces las cosas en su complejidad, ¿no? Y mirar cada una en su... Bueno, pues ir resolviendo los problemas uno a uno y ver cada una qué soluciones pueden dar en función también, lo que decía, de su ubicación, de su altura, de su interés y de su evolución y de su capacidad posterior de evolución, que también es lo que se nos suele olvidar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues eso, si algo tiene que ser integrador, pues tiene que contemplar también esas visiones diferentes. El río Lea, bueno, pues es
para el equipo al que aquí represento, un lugar al que le tenemos mucho cariño, en el que aprendimos mucho, pero también es un lugar que ha sido protegido como paisaje cultural, que ha sido, por lo tanto, reconocido en estos valores y del que bueno, pues, estamos especialmente satisfechas porque se recogió como paisaje en un momento en el que la Ley de Patrimonio Cultural vasco no recogía la figura de patrimonio cultural. Por lo tanto, en ese sentido, es pionero y aunque ahora la actual ley sí que recoge esa figura, pues sí que fue una actuación del que bueno, pues costó, fue difícil, hubo que sacudir muchas mentalidades porque el paisaje, o sea, el concepto de protección monumental estaba pensado para elementos aislados o para conjuntos monumentales, pero no para un paisaje, ¿no? Entonces, aplicar esa figura de conjunto monumental a algo que tenía muchas más implicaciones que la piedra y la construcción, bueno, pues fue algo interesante. Y aprovecho para decir que las presas, igual que los puentes, son también nudos de una red. A una presa le sigue un canal, le sigue un ingenio hidráulico, una ferrería, un molino, una central eléctrica, un cauce de desagüe y que, por lo tanto, bueno, pues también tienen esa visión de red tridimensional de perspectiva que creo que hay que aplicar a todos los paisajes. Y como digo, bueno, pues un lugar al que pues le tengo especial cariño y del que aprendimos mucho y del que creo que luego se ha aprendido mucho, lo cual siempre es satisfactorio. Voy fatal de tiempo, supongo, así que nada, o sea, unos flashes para que se vea de eso que eran nuestros ríos. ¿Qué ha pasado después? ¿No? Porque en el proceso industrializador los ríos han sido fundamentales. Digo que somos como somos porque nuestros ríos son como son, pero también porque nuestro medio es como es. Por lo tanto, cuando empieza la revolución industrial, la máquina de vapor va a ser fundamental, lo va a ser también en el País Vasco, pero nosotros no teníamos carbón vegetal, pero nuestros montes estaban como estaban, no puedo entrar. Por lo tanto, aquí hubo que aprovechar algo que se ha llamado con un nombre que me encanta, que es la hulla blanca, es decir, la energía hidráulica. La misma que había movido ferrerías y molinos y que va a mover también fábricas, va a mover fábricas siderúrgicas, luego haré una mención, va a mover maquinaria textil, es decir, va a través de una turbina, va a transmitir a ejes, poleas, embarrados y va a funcionar como energía simplemente el agua. Pero también se ha transformado en electricidad, ¿no? Y si tenemos algo en Euskal Herria, son centrales hidroeléctricas interesantísimas y donde también, bueno, pues hay mucho de lo que hablar, que también transforman los paisajes y que, bueno, pues les dan un carácter bastante diferente del que tiene el río Lea, pero que también es el fruto de una explotación intensiva de los cauces. Voy a poner un ejemplo rapidísimo, que es el río Arantzazu, en Guipúzcoa, que es un río que se transforma para dar electricidad a una fábrica concreta, que es la Unión Cerrajera de Mondragón, que fue fundada en 1906, que inicialmente obtenía su energía directamente del río Deva, pero que en un momento dado, ya cuando empieza a crecer, tiene sedes en Arrasate, tiene sedes en Vergara, es insuficiente esa energía hidráulica, sus necesidades crecen también y entonces tiene que aprovechar la energía eléctrica. Eso permite que las fábricas se alejen físicamente del río, también va a transformar el paisaje de una manera en la que ahora no puedo entrar y eso hace que se cree también, bueno, pues todo un catálogo, ¿no?, de centrales en el municipio de Oñate. La electricidad para la Unión Cerrajera de Mondragón, que tiene sedes en Arrasate y en Vergara, se produce en Oñate, ¿no? Lo cual también nos habla de ese entramado, ¿no?, que es el paisaje más allá del territorio, ¿no? Están en un paisaje de un enorme valor medioambiental, lo mismo que sucede en el Lea, es el Parque Natural del Aizkorri y Aratz, y sirven para eso. Es un paisaje absolutamente industrial, ¿no?, donde las presas ya son más conflictivas. Ya tienen otra altura, ya son bueno, pues, barreras más serias para la conectividad, donde además tenemos cámaras de carga, tuberías, elementos, bueno, pues mucho más, desde el punto de vista incluso visual, ¿no?, mucho más agresivos y que además, si se abandonan, no se naturalizan. Al final las presas y los canales del Lea son piedra y si se los lleva el río ya está, ¿no? Pero las tuberías, si se dejan abandonadas, pues se oxidan, se deterioran, plantean problemas que no planteaban los elementos anteriores, ¿no? Yo comentaba ayer también,
hay patrimonio que es mucho menos conflictivo. A mí me va la marcha y por eso dentro del patrimonio industrial, además todo lo que tiene que ver con presas, con tuberías, bueno, pues ahí en esas batallas, entre comillas, es en las que nos movemos, ¿no? Porque al final, bueno, pues lo que nos suscita polémica, luego cuando se consigue proteger, no es tan satisfactorio, ¿no? Entonces, aquí hay realmente un problemón a tratar desde muchos puntos de vista. Y yo simplemente lo dejo sobre la mesa. Tenemos que tener esa visión holística e integral que nos ayude a ver qué, cómo, cuánto, hasta dónde y cómo. Sobre todo cómo. Y ahí es lo difícil, porque cada uno puede decir muy bien qué, cuánto y hasta dónde. Pero cuando hay que decir el cómo, ahí es donde nos cuesta encontrar las soluciones. ¿Qué decir cuando ya empezamos a construir presas más serias, ¿no? Ya se han dicho aquí muchas cosas. Aquí se generan tensiones y no solo eléctricas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos también que ver qué es lo que sucede, porque también en Navarra hemos pasado de ríos explotados para molinos y elementos ferromolineros a una explotación más seria. ¿Voy fatal de tiempo? Vale. Ya has cumplido ya. Bien, pues entonces nada. Ríos vinculados a ferrocarriles, ríos vinculados a siderurgias. El mejor ejemplo de siderurgia completa histórica está en Álava. Habló creo que fue en el primer simposio en Amaya Pride, no me voy a extender. Ríos hidroeléctricos, podríamos hablar de Loria, podríamos hablar de Larri Reca, podríamos hablar de ríos enterrados como el Ego Neibar, donde también hay mucha tela que cortar. Iñaki Uriarte nos habla con frecuencia del río del Ibaizábal Nervión, donde también, bueno, pues la antropización es tremenda. Es que ricasco. Yo solo quería terminar diciendo que esta visión integral que espero que haya llegado aquí, pues es un poco lo que tiene que llevarnos a todos, ¿no? Y a ver si encontramos entre todos ese cómo nos encontramos en nuestros ríos que hace que seamos como somos. Es que ricasco. ¿Nos da tiempo para una pregunta, por lo menos, o pasamos? Lo aguanto yo. Pero, Es un regalo afirmativo, ya que ha salido el Danubio. Si el Danubio es azul, el Ibaizábal es rojo. Basta. vale, es que ricasco. Bueno, es que ricasco, Ainara. A ver. Ahora pasamos a la segunda intervención, que va a correr a cargo de precisamente la persona que ha estado antes en mi lugar aquí de presentador, que es Víctor Manuel Eguía Astivia. Víctor Manuel Eguía es médico de profesión, nació en Pamplona, jubilado. Es una persona que se mueve mucho en el mundo de lo que es el patrimonio. Y él, eso me ha comentado él y yo lo quiero resaltar porque creo que es importante. Aquí al principio, está la que ha hablado al principio, Camino Jasso, ha hablado de quien ha tenido vivencias infantiles cerca de un río es algo imborrable. Entonces, Víctor Manuel Eguía tiene esas vivencias pero con otro río, en este caso el Irati. También es una persona que se ha dedicado toda su vida al tema del patrimonio, sobre todo el patrimonio inmaterial, música popular de nuestro país, etc. Y es tiene escritos pues, un par de libros, el Irati, Las cenizas de la prosperidad, el Irati, El sueño de Domingo Elizondo, Oroz, Betelo y Oraldea, una historia industrial a orillas del Irati. O sea, se ve que su interés fundamental es el río, en este caso el Irati, como, entre otras cosas, un medio de transporte. Entonces, pues, adelante. Milisker. Bueno, estoy un poco nervioso, me ha puesto Ainara, porque no sé, por las expectativas que ha propuesto. Bien, lo primero decir que esto es una presentación, cuyo peso específico es sobre todo la historia, es decir, que es una charla histórica, tiene muy poco de futuro,
y es importante contextualizar todo lo que voy a contar. Pasó en un determinado tiempo, pero es difícil, por no decir imposible, que vuelva a suceder. Es decir, este tiene un valor histórico y tiene un valor etnográfico, pero no probablemente un valor de futuro. Y vamos a hablar del transporte, del río como vía de transporte, Garraiobide, bueno, y en caso concreto, en transporte de madera. El transporte por los ríos, grandes ríos navegables, es conocido desde la antigüedad. Las falucas en el Nilo, hasta la actualidad, en ríos como el Mississippi, el Mekong, se ven grandes transportes, containers o estas gabarras con no sé exactamente qué es el producto, en el río Mekong. También en el Danubio aquí están transportando coches y aquí están transportando madera en gabarras. Bueno, en esos grandes ríos navegables, bueno, es conocido que se han utilizado para transporte y se siguen utilizando. En algunos países en donde, bueno, pues se unían los ríos navegables por medio de canales. Por ejemplo, estas esclusas en Bretaña, que unían, bueno, de tal forma que todo el país estaba unido de forma navegable. En la península ibérica los casos son menos, son casi testimoniales. Se hablaba aquí antes un poco del canal imperial, pero bueno, el canal de Castilla, que teóricamente une Palencia con Cantabria, con Reynosa, bueno, que inicialmente se hizo para transportar trigo desde la meseta castellana hasta el mar, ¿no? Y bueno, también a la contra para otros usos. Y que, según yo no lo conocía, pero según se dijo ayer, todavía se sigue utilizando para transportar algunas cosas. Aquí, bueno, ya vamos acercándonos a nuestro medio. Es conocidísimo el transporte de las coníferas formando almadías en los ríos Esca y Zaraizu. No tanto en el río Irati, aunque también en el río Irati hubo transporte por almadías. Pero la presencia de almadías similares en el Alto Aragón, en el río Cinca, en donde les llaman navatas, o en el Pirineo catalán, donde les llaman rayers, en el Noguera Pallaresa, bueno, hace pensar que la presencia de almadías hace pensar que esto forma parte de una cultura única, la cultura pirenaica, que reivindico, es decir, que la cultura alrededor de los Pirineos, que realmente es la nuestra. Pero, bien, esto no es exclusivo solo del Pirineo. Bueno, cuando estaba preparando la charla vi esta frase. Bueno, la originalidad de un pueblo no consiste en que de pies a cabeza invente un elemento de cultura, sino que no sale entera, no sé por qué, sino que, bueno, le dé un determinado matiz para hacerla propia. No sé por qué no me ha salido la diapositiva entera. Porque si vemos, por ejemplo, el río Yula, que hace frontera entre China y Corea, vemos unas almadías inicialmente muy parecidas, aunque les dan ese toque de hacerlas como en forma de árbol, pero realmente son almadías pues muy parecidas a las que tenemos aquí. Bueno, el transporte en maderos sueltos, que es un poco lo que más me voy a centrar. Hay muchos lugares en el mundo, pero voy a elegir 3 significativos. Por una parte, el río San Lorenzo y sus afluentes en Quebec. Bueno, allí los vascos tuvimos bastante que ver, según los estudios promovidos actualmente por Xavi Otero. Bueno, allí se forjó bueno, el transporte de maderos sueltos y se forjó la figura del draver. El draver, que sería nuestro barranqueador con su pica, que, bueno, dirigía los troncos hacia la corriente cuando se atascaban. De tal forma que Georges Montferrand tiene un monumento ahí en Quebec, como el draver más famoso,
Esto se utilizó mucho en los siglos XIX y parte del XX. Al final se abandonó porque las coníferas contaminan el río muchísimo con mercurio. Eso seguramente Joaquín sabe más que yo. Otro ejemplo es el río Klara en Suecia. El río Klara en Suecia, aquí Forshaga, vemos cómo existen los mismos barranqueadores con sus picas. Estos llevaban la madera a una fábrica de pasta de papel. Recomiendo, si alguien quiere conocer un poco más, una película que se llama El fuego de la vida, una película sueca del año 63, donde hay unas imágenes preciosas de cómo trabajaban en el río. En la península, estas son las del... Ahora estamos... Estas son las del río Klara de Suecia. Perdón, no he pasado las del río Klara. Si nos vamos a la península ibérica, ya en el siglo XIX, Navarro Reverter decía que el transporte por el río era un medio de transporte fácil y barato, porque ni el camino cuesta ni el motor tampoco. Eso hace un ahorro de energía. Ahora que tanto se habla de energía, yo suelo decir que la energía más limpia y más renovable es la que no se usa, la que no se gasta, pero de eso habla bastante poca gente habla. En los ríos Turia, Júcar y Tajo, la madera de la serranía de Cuenca, y en los ríos Segura y Guadalquivir, de la Sierra de Segura, se transportaba madera en lo que se llamaban las maderadas, grandes maderadas que se conducían los troncos como si fueran rebaños. Los gancheros iban por las orillas reconduciendo los troncos de pino laricio, de pino albar, normalmente, también alguno de pino marítimo. Y los gancheros formaban un oficio que realmente fue famoso, los gancheros de pliego, aunque quizá más famosos aún son los gancheros de Chelva. Chelva es una población que está cerca de Valencia, donde el 30% de la población activa a principios de siglo eran todos gancheros, es decir, que era un pueblo de todos gancheros. Y estos de aquí están en Aoiz. Como vamos a ver, esta cuadrilla de gancheros trabajaron en Aoiz desde 1910 y todavía conozco uno que vive y muchos se casaron en Aoiz y tienen familia de chelvanos en Aoiz. El transporte de leña por el río, ya se ha hablado aquí un poco, se ha comentado antes, desde el siglo XVI está documentado que a Pamplona, a Iruña, se traía leña desde las cabeceras del río Arga y del río Ulzama, que al llegar a donde el molino de Caparrosos se llevaban a un canal, el río de los Leños, y luego se acumulaban junto al molino de Ciganda, el actual molino de Ciganda. Veis esas pilas de leña, para una población que ya estaban todos los montes sin madera y no tenemos carbón, no nos quedaba más que traer la leña por aquí. Bien, vamos al Irati. Que es el que nos ocupa. Hay referencias de almadías en el Irati desde el siglo XVII, hay una referencia de 1618, pero si vemos un poco todas las presas construidas para molinos, para centrales eléctricas, etcétera, tenían la obligación de tener puertos para las bajadas de almadías. En 1831 el Ayuntamiento de Arce conminaba a los vecinos a que no bajaran la madera de roble en almadías. La madera de roble estaba reservada para otras cosas, sobre todo para la construcción de casas. A principios de siglo, Leoncio Uraballen, el gran geógrafo, en su estudio etnográfico de Oroz Betelu, habla de un famoso almadiero, se llama Pirrín, que además era animador de fiestas, inagotable gran humor. Y de hecho en Oldaldea existe todavía la casa de Perrín, la casa nombrada como Perrín, aunque no tiene... Cuenta también cómo los almadieros tenían grandes dificultades para un tramo entre Aribe y Oroz Betelu por las rocas y escalones, un sitio que se llama Ferretazulo. El último testimonio que tenemos es un testimonio oral de su hijo. Dice que Pedro Arcelus de Oldaldea en 1920 fue el conductor de la última almadía y que vivía en esta casa señalada con azul. La casa verde
Aitarenetxea. Entonces, para mí esta presa, que por cierto las rampas para los peces no se han inventado ahora, sino que ya hace más de 100 años existían, por ejemplo, en este Pasalís. Bueno, esta es una presa que yo he vivido en la infancia de tal forma que si ahora llega un bulldozer a tirar esta presa, probablemente, y hablando un poco de la percepción que cada uno tenemos, según mi percepción, cuando el bulldozer vaya, yo probablemente esté encadenado a la presa. Probablemente esté encadenado a la presa. Y bueno, comentar también que antes ha salido la presa de Iguirizarreta de Ituren, que la ha puesto Iñaki una diapositiva. Bueno, ahí había un proyecto para reutilizar la presa, para hacer una fábrica. Sin embargo, a pesar de aquel proyecto, bueno, pues llegó el bulldozer. Bien. El periodo de esplendor del transporte de madera llegó en el siglo XVIII en el Irati, con el despotismo ilustrado de Carlos III. La marina necesitaba grandes troncos de abeto para los mástiles y también troncos de haya para remos. Primero esquilmó todos los abetos del Pirineo gerundense. Y cuando terminaron en Gerona, bueno, en la parte central del Pirineo no hay muchos abetos, pero descubrieron el hayedo abetal de Irati, y entonces, pues bueno, pues dijeron, ahí está la nuestra, ¿no? La Junta de Salazar cedió gratuitamente a la Marina todos los abetos, o sea que también algo de pecado había por ahí, ¿no? Entonces, la monarquía decidió arreglar el río Irati y hacerlo navegable hasta Liédena. Y para ello comisionó al capitán de navío Plácido Correa, muy conocido, que además de tratar de limpiar el río de rocas y de obstáculos, hizo construir al menos 3 grandes esclusas. Las esclusas se hacían para luego provocar pequeñas riadas, o pequeñas o grandes riadas, para que la madera fuera bajando de esclusa a esclusa. Las 3 esclusas que construyó fueron una en Idaibea. Idaibea está ahora mismo sumergido dentro en el medio del pantano de Irabia. Precisamente el nombre Irabia viene de Idaibea. O sea, es otra presa un poco aguas arriba de Orbaiceta, la esclusa de Alchaga, que bueno, el lugar le llaman esclusaldea. Y bueno, la tercera esclusa, diríamos, importante es la de Aribe, que está junto al balneario de Aribe y del que todavía existen los machones. Ahora se le hizo un pequeño puente por encima y se puede pasar de un lado a otro. Bien, los mástiles de abeto bajaban sueltos o se hacían almadías también de abeto. Claro, los abetos necesitaban ser largos, para los mástiles de más de 20 metros. Las almadías, los tramos de almadía suelen tener 5 o 6 metros como mucho, ¿no? 3 tramos de 5 o 6 metros, pero había que hacer almadías de 20 metros. Entonces, normalmente se hacían solo con 3 y solo de un solo tramo. Hablando de esclusas, en Oroz Betelu, debajo de la peña Urrizkain, hay los restos de otra esclusa, que todavía están, los restos hay, pero que yo he mirado la documentación y casi en ningún sitio la encuentro. A ver, vamos atrás. En la Guerra de la Convención, en 1793, se destruyeron casi todas las esclusas, se deterioraron mucho las de Aribe y Alzaga, y en 1830 las arregló un asentista de Otzagui, Gabriel Antonio Mancho. Y poco después, 1841, se fundó la Compañía del Irati, que la fundó el bajo navarro Juan Salle, junto con Bezunartea de Otzagui, en el que luego participaron Nazario Carriquiri, Mosso, gente muy conocida. Estos, la Compañía del Irati, también para bajar madera, y bueno, hicieron también un prototipo de barco, y bajaron un barco hasta Oiz. Lo querían llevar hasta Liédena, pero lo bajaron hasta Oiz. Realmente era una batea cargada de carbón vegetal, pero bueno, debió ser un desastre. No se intentó más que una vez. La Compañía del Irati bajaba 2 tipos de almadías, las conocidas, las que hemos dicho, de 2 o 3 tramos de 5 o 6 metros, y también las de abeto.
En la guerra carlista aquello se fue al carajo y la compañía liquidó en 1878, después de estar paralizada durante. Y el siguiente periodo, diríamos en 1890, es cuando se funda, cuando la papelera de Atarrabia, para hacer pasta de papel, en donde había habido una ferrería en Oldaldea, hace esta fábrica de pasta de papel. Probablemente la fábrica en el medio rural más grande porque trabajaban hasta 400 personas, llegaban a trabajar, es decir, la fábrica más importante. La fábrica de Atarrabia, la papelera de Atarrabia, también es la fábrica más importante y más antigua de Navarra, ¿no? Entonces, estábamos hablando que la fábrica de pasta hacía pasta con abetos que bajaban por el río hasta la presa que hemos visto antes, y con abedules. Había bastantes abedules por la zona y los esquilmaron todos, abedules ya no quedan. Y también el haya, que usaban no solo como combustible para hacer con carbón vegetal, sino incluso también se hacía pasta con. Bueno, esto me es tan familiar como que este señor de aquí de la Boina es mi bisabuelo Perico Irure. Todos mis abuelos trabajaron en esta fábrica. En 1911, una vez cerrada ya la fábrica de pasta de papel, que se cerró en 1910, apareció el Irati de Domingo Elizondo, la gran empresa que fundó Domingo Elizondo y que, de la que ya he hablado muchas veces y he escrito un libro. Pero, en 1908 firmó un contrato con Salazar por 30 años para la explotación del haya. El haya que luego iba a transformar en ECAI, sobre todo en traviesas de ferrocarril, pero también para el mueble valenciano. Para el mueble valenciano se hace con haya. Pero el haya, sobre todo si está verde, por su peso específico, no permite hacer almadías, se hunden. Las almadías de haya se han intentado, pero se hunden. Tiene que ser en maderos sueltos. Entonces, ya en diciembre de 1910, Domingo Elizondo recibió autorización del Gobierno Civil para bajar troncos de madera por el río Irati. Hizo una prohibición de hacerlo entre el 24 de junio y el 1 de noviembre, supongo por el poco caudal del río, y además las piezas tenían que tener un máximo de 3,20 de largo y de 55 centímetros de diámetro. O sea, son troncos realmente grandes. Para Domingo Elizondo, a ver, ¿dónde estamos? El utilizar el río era obligatorio, porque la carretera que une Itoiz con Garralda no existía hasta los años 20. La carretera de Aezcua de Aribe para arriba tampoco existía, es decir, que no le quedaba más que el río, entonces tenía que utilizar el río. En la cabecera se producía la tala y los mendibutiles, que normalmente eran baztaneses de Malerreca, de Basaburúa, por los tirabides llevaban los troncos hasta los cauces de las serrecas. Y en las serrecas, claro, había que hacer pequeñas esclusas como tienen poco caudal, para provocar pequeñas riadas. Entonces se hacían muchas esclusas que eran más pequeñas, hechas de madera, no eran definitivas, se terminaban deteriorando o había que arreglarlas. Estas esclusas se llenaban de madera aguas arriba, se abrían las puertas y bajaba la madera tapatán hasta la siguiente esclusa. Esta es una fotografía de la esclusa de Recaidorra. Con ello surgió los trabajadores que ayudaban a bajar la madera, no solo los de Chelva, de los que hemos hablado, sino que también gente de la Aezcua, trabajaba como barranqueador, utilizando las picas que ya hemos visto, pero también estos instrumentos tan curiosos como el zapino, que es este de aquí, y el calamarro, que es este de aquí. El zapino y el calamarro son los tres instrumentos que los barranqueadores utilizaban
Bueno, los barranqueadores casi todos eran de Orbaiceta, alguno había de Orbara y alguno de Aribe, pero casi todos eran de Orbaiceta, realmente era una población. Pero entre Aribe y Artozki, los barranqueadores eran de Orozbetelu y de Olalaldea, la mayoría, y de Artozki para abajo, hasta Ecai, eran valencianos, de los que hemos hablado antes un poco. Claro, de repente, pues a pesar de las esclusas y del aumento del caudal del río en invierno y en primavera, no era suficiente, y entonces, pues bueno, pues el Irati también había hecho varias centrales eléctricas a lo largo del río. La papelera española también tenía 2 centrales, una en Olalaldea y otra en Orozbetelu. Entonces, bueno, se pensó en hacer el pantano de Irabia, que el pantano de Irabia nació con vocación de esclusa, de gran esclusa, como si fuera una gran esclusa. Es decir, vocación de regulador del caudal del río, no solo para las centrales eléctricas, sino también para la bajada de la madera. Entonces, bueno, a la presa de Irabia se le hizo en un lateral un desagüe en rampa para que pudieran bajar los troncos y no cayeran desde el borde de la presa. El pantano de Irabia se hizo entre 1921 y 1935, se hizo en cuatro fases, es decir, se fue recreciendo, entre otras cosas, porque dice que, bueno, pues que los constructores del pantano tenían informes de que, bueno, geológicamente el terreno no era muy estable, y entonces, pues bueno, lo hacían hasta 20 metros y a ver qué pasa, y luego lo subo un poco más a ver qué pasa, lo subo un poco más hasta su altura. Y entonces, una vez que el pantano ya llegó, bueno, desde antes de llegar a su culminación, bueno, se empezaron a hacer lo que se llamaban las pantanadas. Las pantanadas, bueno, consistían en soltar el pantano de una forma brutal. Entonces, toda la madera que estaba un poco aguas abajo del pantano bajaba en una gran riada hasta Ecai, una riada que, bueno, que duraba normalmente unas 2 horas y media, tardaba el agua, los troncos en bajar desde el pantano de Irabia hasta Ecai. Resultaba una situación... Sí, estoy acabando ya, estoy acabando. Resultaba, bueno, pues... peligroso, había que dar aviso a los pueblos, había muchas dificultades en los puentes. En los puentes aquí los barranqueadores azcanos se ponían colgados de una especie de púlpitos en el puente de Aribe para conducir los troncos. Tenían una técnica muy buena que era dejaban cegarse los ojos de los laterales y el del centro no, y entonces iban soltando los maderos al del centro. Dificultades en la esclusa de Aribe también, en la presa de la que hemos hablado antes, ahí no había dificultades, caían los maderos, tipitín, tapatán, y ya estaba. Vemos unas cuantas fotografías y terminamos enseguida. Esto es un poco más abajo de Olalaldea, vemos un poco cómo están todos los troncos en una pantanada. Cuando se terminaba la pantanada había muchos troncos que se quedaban por los bordes, entonces la gente aprovechaba para coger leñas. Y, bueno, el Irati tenía que tener unos guardas que iban vigilando por las casas a ver si tenían leña húmeda, y para ponerles la consiguiente multa. Termino en 2 minutos. Las pantanadas eran una cosa que causaba mucha expectación. Este es el puente de Orozbetelu. Y cómo sacaban a los niños de la escuela cuando había pantanada a ver cómo era aquello. En toda la parte Domingo Elizondo, bueno, por circunstancias que, bueno, podría contar, bueno, pues consiguió contratar a una cuadrilla de gancheros de Chelva, precisamente, que los trajo a Oiz, y fueron aquellos los que se encargaban del río desde Artozki hasta Ecai. Aquí los vemos trabajando con sus picas, enderezando los maderos, soltándolos, llevándolos a la corriente, en un trabajo absolutamente
ingrato y probablemente muy mal pagado, estaban continuamente mojados. Los gancheros chelvanos además utilizaban espardiñas, porque era lo que menos resbalaba encima de los troncos, entonces pues bueno, pues estaban continuamente mojados, era una cosa de lo más ingrata. Y bueno, ya llegaba la madera ya cerca de Aoiz y bueno, había que sacarla a la laguna de Cai, que es donde se almacenaba para luego trabajarla, en la laguna de Cai. Y cómo se sacaba, hay una forma muy curiosa de cómo se sacaba, había una compuerta en un lateral y entonces para dirigir los troncos hacia la compuerta se utilizaban lo que se llama una red, que se juntaban unos cuantos troncos con un gancho, de tal forma que iba de la orilla izquierda hacia la compuerta, y entonces los troncos se dirigían, no saltaban esa red de troncos hasta la compuerta para llegar hasta la laguna de Cai, en donde se trabajaba la... Nada más, eskerrik asko. Bueno, No da tiempo para mucho porque todavía tenemos a Fernando Sánchez Aranaz, He cumplido, que nos va a hablar, o sea que si no pasamos a la siguiente. Eskerrik asko, Manolo. no voy a poner fotos. Bueno, y ahora la última intervención, antes de cerrar este simposio, corre a cargo de Fernando Sánchez Aranaz, que es un donostiarra afincado en Álava y que es polifacético porque se dedica a escribir de historia, a escribir novelas, etc. Vamos, uno de sus últimos libros es una historia de Carlos II de Navarra, por ejemplo. Tiene novelas, e incluso una especie de ensayos medio históricos, medio novelados sobre Ignacio de Loyola. Es una persona, pues, que, en fin, que escribe y que tiene, pues, una gran capacidad. Nos va a presentar hoy el pantano de Uribarri-Gamboa como un modelo de lo que puede ser un paisaje sumergido por las aguas de un pantano. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Pues sí, os voy a hablar sobre el pantano, el embalse, mejor dicho, de Uribarri-Gamboa, que se encuentra en Álava. Es un territorio, antiguamente el Reino de Navarra, que está, no sé si conoceréis, cerca de aquí. Y, bueno, sin poner en duda que el agua sea considerada como patrimonio, por supuesto, lo que vamos a ver ahora es un caso en que el agua ha sido causa de la destrucción de otros tipos de patrimonio, como el material, el histórico, también el humano y el cultural. Este embalse de Uribarri-Gamboa se encuentra, como digo, en la llanada de Álava y anegó entre 1955 y 1956 el histórico Valle de Gamboa, que ya aparece como tal, como una entidad, en el documento del Cerro de Álava, que está datado en el año 1025. El embalse afectó a 12 pueblos pertenecientes a los municipios entonces de Ulibarri, Arrazua y de Gamboa. 4 de estos pueblos, Mendizábal, Zuazo de Gamboa, Landa y Orenin, desaparecieron como tales pueblos. Otros, como Azúa, Garayo y Larrínzar, quedaron deshabitados al quedarse sin tierras los pueblos, los habitantes de los pueblos, sin tierras que cultivar. Y, por fin, Ulibarri, Gamboa, Marieta, Langara y Mendixur subsistieron, aunque perdieron muchas tierras, y lo que provocó una emigración bastante fuerte que luego en los años 60 se agravó con la mecanización del campo y todas estas cosas. El Valle de Gamboa estaba formado por el río Zadorra, que no era
no era de estos ríos escabrosos que nos han dicho antes, excepto en su nacimiento, claro. Y tanto es así que el Valle de Gamboa estará a unos 30 kilómetros de donde nace y ya ahí se producen meandros que ahora, por supuesto, están sumergidos. Al final de lo que era Gamboa se unía por el norte el río Arlabán, que viene del Valle de Leins, y entonces le hacía girar hacia el sur, al río, que iba hasta entonces de este a oeste, para ir hacia Vitoria y bueno, luego desembocar en el Ebro. Y podemos decir que estas cosas, pues su riqueza, su constitución geográfica y tal, que era la riqueza de ese valle, en realidad al final ha sido su perdición. En los años 20 del pasado siglo, el ingeniero bilbaíno Manuel Uribe Etxeberria diseñó un sistema en esta zona, un sistema de embalses para proveer a la industria de Bilbao de energía eléctrica. Estos tres embalses son el que estamos hablando, el Lliberri-Gamboa, el de Urrúnaga, que está en Legutiano, pero que no sumergió pueblos, sumergió muchas tierras y de cultivo y pastos y tal, pero no pueblos, algún caserío sí. Y otro más pequeño que está en el monte, encima de Legutiano, que es el de Albina. Y bueno, esto hay que enmarcarlo en la época y en los programas ideológicos regeneracionistas que se llamaban entonces, promovidos entre otros, sobre todo por Joaquín Costa, que habréis oído hablar de él, por supuesto. Este ingeniero, como he dicho, nació en Bilbao en 1885 y en 1936, al iniciarse la Guerra Civil, fue nombrado por el gobierno vasco, recién creado, jefe de la sección de cartografía del Ejército de Euskadi, con lo cual tuvo que exiliarse. Estuvo en Francia hasta que empezó la guerra, y luego fue a Irlanda, y al acabar la Guerra Mundial en 1945, los derechos que tenía él que le habían dado, ahora lo diremos, en 1934, perdón, para tener los derechos de construcción de todo este sistema, se los vendió a la empresa Altos Hornos de Vizcaya, por todos conocida. Este hombre murió en París en el exilio el año 59. Él había solicitado ya en 1926 la concesión de todo esto, coincidiendo al poco después de crearse que también fue una idea costista, vamos a decir, las confederaciones hidrográficas. Entonces él pidió a la del Ebro, que es la que le correspondía, y le dieron la concesión en ese año 34, perdón. Es curioso porque la concesión se hacía por 75 años, es decir, que sería hasta el año 2009, pero si el agua no se utilizaba para el abastecimiento de poblaciones. Y por 99 años hasta el 2033, si era así como ha sido el caso, porque, como he dicho, el inicio, o sea, la idea fue para proveer de energía eléctrica a la industria de Bilbao, pero, como veremos luego la cosa cambió. Aunque le dieron la concesión en el 34, durante la República las obras públicas se pararon debido a la importantísima crisis de 1929 y bueno, eso pudo ser, de hecho fue una de las causas de que la oligarquía española financiase y luego ayudase a llevar a cabo la guerra. Y, de hecho, cuando la guerra la ganan los llamados nacionales, se promueven todas estas iniciativas, sobre todo para utilizar cemento, como fueron toda la línea de búnkers que se hizo en el Pirineo, que no servía para nada, más que para que los que fabricaban el cemento pues, se llenasen un poquito el bolsillo. Los hilos, al crearse el Servicio Nacional del Trigo, que era un oligopolio, todos los campesinos, todos los labradores, el trigo que producían lo tenían que entregar ahí. Para eso se construyeron un montón innumerable de silos de cemento. Y, por último, las presas de los pantanos que luego inauguraba el caudillo. Bueno, en ese contexto comienzan las obras el año 46 y las consiguientes expropiaciones de terrenos.
Se da la circunstancia de que gran parte de los agricultores de la zona no eran propietarios de sus terrenos y muchas veces tampoco de sus casas, sino que eran inquilinos. Por lo tanto, a la hora de expropiar, esas expropiaciones no les iban a ellos, sino a los propietarios de los terrenos. Como dato, el marqués de Fresno, Juan Díaz de Arcaya, recibió aproximadamente el 50% de las expropiaciones que pagó el gobierno por la construcción de este embalse. A los que no eran propietarios sí se les da una indemnización, pero bueno, que no valía prácticamente para nada. Como anécdota, cuando el dictador inauguró el embalse el año 58, estaba en San Sebastián de veraneo, fue en agosto. Entonces fue la comitiva en coche y pasó por Ilárraza, que es un pueblo que está cerca de Vitoria, y hasta hace pocos años ha habido ahí una pintada con un retrato de su excelencia que decía: el agua es el resurgir de un pueblo. Francisco Franco venía con firma. Y bueno, era para que cuando pasase él por allí lo viese y dijese cómo me aclama el pueblo y tal y cual. Desmitiendo esta consigna franquista, lo que pasó es que desaparecieron bajo las aguas los antiguos caminos que unían las aldeas, los 8 puentes que salvaban el Zadorra, las esperanzas de sus habitantes, sus recuerdos, unidos a aquellas piedras, las torres de las iglesias con la importancia que tenían las campanas en aquellos tiempos, las pequeñas escuelas, los cementerios, en fin. Incluso el ayuntamiento que estaba en Azúa, con una cárcel que no servía para nada, pero un ayuntamiento con cárcel. Y las fuentes, que eran muy importantes también, y los molinos harineros, que había unos cuantos. Bueno, no es cuestión ahora de entrar en si esos embalses estuvieron bien hechos, mal hechos, porque bueno, la cosa ya se hizo y la verdad es que los técnicos con los que yo he podido hablar dicen que el proyecto era modélico, ¿no? en su inicio y en su desarrollo. Pero claro, esto causó a la población lo que os estoy comentando. Se podía entrar si aquello era necesario, si se podía haber dado electricidad a Bilbao, a la industria bilbaína de otra manera o no. La realidad es que hoy en día lo que es el embalse del Zadorra, sobre todo el de Ullíbarri-Gamboa, es un lago artificial, por supuesto, pero ya constituye parte de nuestro paisaje. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos oponerse a esta obra habría sido heroico o suicida incluso. Os voy a leer el texto de la concesión porque tiene su gracia. Dice: los problemas que se planteen como consecuencia de la expropiación de las propiedades y derechos que resulten afectados deberán ser previamente estudiados en todos sus aspectos económicos y sociales, con la finalidad de que los daños que se irroguen a los habitantes de la zona inundada o perjudicada por los embalses sean compensados con espíritu de humanidad y justicia, debiendo subvenir el concesionario a todos los gastos que se puedan originar con motivo del traslado de la población sobrante a zonas de regadío ya establecidas o de otras nuevas, en el cual deberá comprender también los elementos necesarios para dotarlas de las debidas condiciones de habitabilidad y de medio de vida. Algo de esto se hizo, pero se quedó en proyecto. Hubo un proyecto en las zonas no inundadas, una de las zonas no inundadas entre Marieta y lo que hoy es Landa, que no es donde estaba antiguamente Landa, hacer ahí como una especie de, como diría, de barrio de barracas para los agricultores. Y claro, lo que pasa es que luego pues podían vivir ahí, pero no tenían tierras que cultivar. La cosa, o sea, ni se llegó a poner la primera piedra, con lo que les gustaba entonces eso. A los aldeanos se les dio 4 perras, como he dicho antes, a los que tenían se les expropió, los demás fueron indemnizados de esa manera. Y la mayoría emigró sobre todo a Vitoria, que entonces ha empezado también a industrializarse. Y muchos fuera, tanto a Vizcaya como a Guipúzcoa, como incluso a Barcelona también se fueron muchos.
Bueno, las protestas, como digo, en aquel tiempo era cosa de héroes y sí hubo una excepción, la del alcalde de Nanclares de Gamboa, Langara, que expresó sus discrepancias a todo aquel que le quiso oír e incluso pretendió elevar sus protestas a otras instancias. Esto no pasó desapercibido al Gobierno Civil de Álava y, de hecho, hay una información, un comunicado que emite el Gobierno Civil en la que se previene a las autoridades locales, a los alcaldes, los presidentes de juntas administrativas de entonces, sobre la actitud de este hombre, avisando que si persistiese en su actitud habría que tomar medidas contra él. Obviamente no persistió. Y bueno, hasta aquí la historia. En 2018 las Juntas Generales de Álava aprobaron una moción para reivindicar la memoria de todas estas personas que habían vivido en estos pueblos, que se habían visto afectados por la construcción del embalse. Y se construyó un grupo de trabajo formado por por la Diputación Foral y los 3 ayuntamientos que ahora tienen, digamos, terrenos en esa zona, que son Ulibarri, Gamboa, El Burgo y Barrundia. Y se ha llevado a cabo unas acciones que al final se han quedado mucho menos de lo que queríamos. Lo que queríamos era que la gente en Vitoria, porque Vitoria, no me da tiempo a contarlo, entonces no tenía el agua de este embalse. En los años 60 ya el tema de la electricidad pasa a mejor vida y lo que importa es, por el crecimiento de la población, el darle agua al grifo, tanto en Bilbao como en Vitoria. Entonces, esto viene porque lo que queríamos es que la gente, al abrir el grifo, supiese de dónde venía ese agua, qué es lo que había costado el sufrimiento de tanta gente. Y os podía dar un montón de datos sobre los metros cúbicos, los litros y tal y cual, pero ¿cuándo no me va a dejar? No es un problema personal. No, ya. Es un problema de conjunto. Nos conocemos. Acabo. Resulta conveniente no olvidar que lo que hoy es un paisaje acuático con sus playas con bandera azul, sus humedales de reserva Ramsar, fueron hasta épocas recientes algo muy distinto. Y que cuando desaparezca la última generación que habitó el Valle de Gamboa antes de su inundación, nos dolería que nadie fuese consciente de que allí, bajo las aguas, yace la memoria de una comunidad con su cultura, su modo de vida y que en otro tiempo estuvo viva. Y como dato final, en mi pueblo, Mendixur, está a las orillas del embalse, que llegó el agua allí, como he dicho, en 1956, y hasta 1979 no llegó el agua corriente a las casas. Se acabó. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando. Barkatu. Bueno, ¿se oye? A ver. Intentar resumir esta jornada realmente siempre es complicado y agotador porque, bueno, ya pido de antemano perdón por siempre te dejas algo, ¿no? Y aquello que tenías previsto decir resulta que luego no sabes por qué misterios del cerebro pues lo condensa, ¿no? Pero bueno, empezamos, como he dicho a la mañana, empezamos fuerte. Ayer Iñaki Antigüedad nos sacudió, nos dio fuerte y hoy a la mañana hemos seguido dándonos golpes, ¿no? Con palabras como ecocidio, ¿no? Que me ha parecido una palabra que debería ser más oída, que debería estar presente en estos temas de patrimonio cultural y del patrimonio medioambiental y que, bueno, pues que nos permite hacer también esa historia en el tiempo de lo que es del valor del patrimonio
medioambiental natural que se tenía en una época, en los años 70 y 80, y cómo ahora se ha ido evolucionando, ¿no? Y eso, por tanto, es una palabra que me ha retumbado desde el principio de la jornada. También, bueno, pues su parte positiva, ¿no? Que Navarra es pionera en temas de restauración, en talleres escuela que han permitido regenerar ríos, y una alerta, que no hay modelos, una ausencia de modelos en el proceso de restauración de los ríos, y que, por tanto, bueno, pues estamos al albur de buenas intenciones, y ya sabemos lo que pasa cuando está todo lleno de buenas intenciones, ¿no? Bueno, Pello Iraizoz nos ha dicho: nuestra cultura salpicada por el agua, y realmente nos ha salpicado del agua sacralizada, del agua ritualizada, del agua mítica. Nos ha hablado de fuentes, de puentes, de cantos, de danzas, de lamias, de gentiles, y nos ha puesto la cabeza a mil con un montón de historias y de mitos que forman parte también de nuestra cultura, y que está en el agua, ¿no? En ese H2O que bebemos o que nos sumergimos en ella, ¿no? Juan Martín Elespuru, bueno, me ha gustado mucho, me he dado cuenta que la toponimia es ese rastro invisible que está en el territorio, y que lo ha focalizado de una manera que me ha dado cuenta que realmente, cuando vemos las palabras y obviando su significado, difícilmente podremos entender la complejidad del territorio, ¿no? Y que hay muchas historias dentro del territorio que, gracias a la toponimia, podemos llegar a comprender. Y nos ha llevado la magia de las palabras, la magia de tus palabras, nos ha llevado por ese territorio invisible que es la toponimia, ¿no? Joaquín del Valle del Ersundi, ¿no? Ya simplemente con Valle del Ersundi pues podría acabar aquí diciéndolo todo, ¿no? Me ha gustado muchísimo. Le habíamos puesto el agua y el paisaje. Me doy cuenta que hemos tenido una especie de obsesión porque cada uno cuente lo que aquí la comunidad organizadora quería que contara. Os habéis revelado, me encanta. Y realmente lo que ha hecho es ha hecho una intervención que ha hablado del agua y sus lecturas en el paisaje. Y para los ojos no expertos, ojos como los míos, me ha permitido ver que las imágenes, cuando vemos el territorio, no es simplemente una bella estampa, sino que encierra una interpretación en el que el agua está presente, ¿no? Aunque no se vea ese agua, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues ese agua que nos ha dicho que es un elemento transversal, que habla de paisaje y que también habla de paisajes culturales, que hay que conocer los códigos, que todos tenemos que saber descifrarlos, pero a veces nos faltan algunos códigos de una y otra parte para poder entenderlos bien, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso me lo llevo yo como deberes para mi casa, ¿no? Luego, bueno, ¿qué voy a decir de Iñaki Iriarte, que le conozco ya hace muchos años, y que, bueno, que mi primer conocimiento que tuve de él fue en unas grandes visitas que hacía por la ría, en un medio acuático, y, por tanto, volver a este medio acuático pues me ha removido mi pasado. Primero a monumental, luego espiritual, luego esencial. Hemos vuelto a lo monumental. Lo importante es que nos ha hablado del agua. Han comenzado hablando del agua libre. Nos ha enseñado unas imágenes de la naturaleza libre, de esa agua que corre por lo que la geología le deja, hasta un agua domesticada, domesticada por el ser humano, ¿no? Nos ha hablado de lo lúdico, de lo productivo, de lo teatral, de lo que es la modernidad, en definitiva. Y luego te agradezco el striptease emocional que has hecho al final, que nos ha dejado a todos con el corazón encogido, y, por tanto, te lo agradezco sinceramente, porque, claro, luego pasar algo tan matérico como son los paisajes fluviales industriales, pues la verdad es que ha roto esa magia, ¿no? Y podríamos haber acabado con eso, ¿no? Bueno, la siguiente intervención ha hablado de esos paisajes fluviales que podemos encontrar en la comunidad, en toda Euskal Herria. Ha hablado de territorio como red viaria, y nos ha hablado de que no podemos entender los paisajes como algo fósil si queremos que sigan vivos, porque entonces los meteremos en una urna, y para eso están otras instancias. Y se hace una pregunta que creo que nos lo hacemos todos, que es cómo actuar. No sabemos cómo hacerlo, y, por tanto, cuando no sabemos cómo hacerlo, cometemos muchos errores.
Víctor Manuel Eguía nos ha acercado, bueno, nos ha hablado de percepción, ha vuelto a aparecer esta palabra, la percepción subjetiva. Ha sido tan subjetiva que nos ha metido en grandes ríos como el Mekong y de repente nos ha encontrado en el Irati, ¿no? Por tanto, la percepción es algo que forma parte de su niñez y para él era el río más grande que él había visto nunca, ¿no? Y además nos ha hecho una lección de historia que conecta con el mundo. Y, por tanto, estamos hablando de paisaje cultural y estamos de cultura. Y luego nos ha hecho una recomendación fílmica, que me la pulmo aquí, El fuego de la vida. Pues otro deber que me llevo a casa, ¿no? Y, por último, pero no menos interesante, el tema de Ullíbar Gamboa, que siempre lo hemos visto como un elemento patrimonial industrial, pero que tiene mucho más. Y que nos ha permitido, y con esto quiero acabar para no ocupar mucho más tiempo, lo larga y peligrosa que es la sombra del progreso. Y con esto simplemente quiero acabar. Agradeceros, bueno, hay dos agradecimientos. Uno a vosotros porque habéis venido, pero sobre todo yo, por la parte que me toca, yo quiero agradecer a los ponentes que ya veis qué esfuerzo han hecho, cómo han centrado el tema, cada uno a su manera. Nosotros les echamos unas sugerencias y yo creo que todos se han revelado para bien. Estamos muy encantados. Bueno, ya de aquí os tengo que decir que a la tarde va a haber una visita guiada que la organiza Víctor Manuel. Después de esto nos va a llevar a las fuentes de Iruña, que es una manera también muy práctica de ver todo el tema. Ahí hay una gran historia. Nos dio en su día una charla seguramente muchísimo más extensa. En cambio, ahora tiene la ventaja de que vais a ir in situ a ver los temas, a ver los lugares, a ver las fuentes, con todo lo que significa y todo lo que conlleva. Y poco más. Con esto terminamos la jornada. Desde Navarralde, gracias a todos. Eskerrik asko. Eta hurrengo urterako pentsatuko dugu beste zer. A los de organización.